Nuevo lío a la vista entre Pedro Sánchez, esta vez con la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, cuestionó en una entrevista la situación que atraviesa España con el gobierno actual y planteó la posibilidad de una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos como principal solución. Unas palabras que a Pedro Sánchez no le gustaron nada y para las que esta vez sí tuvo tiempo de contestar casi al instante. Una rapidez que no tuvo para pronunciarse cuando su mujer fue imputada, se descubrió el chiringuito de su hermano o cada vez que un ex número 2 suyo ha entrado en prisión. Pero esta vez sí Pedro Sánchez ha recriminado la actitud a Argüello para recordarle que el tiempo en el que los obispos interferían en la política hacía años que había acabado. Unas palabras acompañadas de una carta de Félix Bolaños recordando al arzobispo de Valladolid su neutralidad política. Insisto en una celeridad que de tener siempre el gobierno como temas seguramente más importantes, el país sería mucho mejor. Pero el lío no queda ahí, porque Luis Argüello ha finalizado el intercambio de cartas, mensajes y palabras haciendo alusión a la propia Constitución. Habrá que ver si hay un nuevo pronunciamiento desde la Moncloa, pero lo cierto es que exigir a Sánchez algo con la Constitución de la mano parece no surtir efecto cuando lleva años haciendo caso omiso a la Carta Magna. Mientras los socialistas atacan a la Iglesia, el Partido Popular defiende la libertad de expresión y la propia Conferencia Episcopal Española asegura que ser miembro de la Iglesia no impide opinar sobre la vida pública ni dar entrevistas. De nuevo, cuando Pedro Sánchez se ve acorralado, cuando ve que algunas instituciones no bailan a su son, ahí sí saca su artillería para atacar sin pudor y sin ningún tipo y sin perder ningún tiempo. Mientras que Pedro Sánchez insiste en aparentar normalidad, lo cierto es que cada día le nacen nuevos enemigos. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña. El lunes 15 de diciembre miramos el santoral y hoy es Santa María Crucificada de Rosa. Por delante, 2 horas intensas de programa en las que estaremos muy pendientes porque en unos minutos empezará esa comparecencia de Pedro Sánchez en la que intentará dar explicaciones de todos estos líos, de todos estos jaleos y hacer un pequeño balance de lo que ha sido este 2025. También pendientes estaremos de ese rifirrafe entre el propio Pedro Sánchez, protagonista como no, y Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, en el que en una entrevista, como les contábamos, hacía referencia a la posibilidad de un adelanto electoral para intentar solucionar la situación política que atraviesa nuestro país, y estas palabras pues de nuevo no han sentado nada bien a Pedro Sánchez, que no ha dudado en contraatacar y en poner toda la artillería en marcha para intentar frenar esa opinión pública. También muy pendientes estaremos de Aragón. A las 11:30 comenzaba Jorge Azcón una rueda de prensa en la que, más que probable iba a avisar, iba a comunicar ese adelanto electoral fijado para el 8 de febrero y también muy pendientes, como no podía ser de otra manera, de Extremadura. Ya saben, se encara la última semana de campaña electoral. El domingo se han fijado esas elecciones y hoy es el último día en el que se pueden hacer públicas esas elecciones electorales. Nosotros les daremos hasta 3 en las que, los resultados son más o menos parecidos, pero los iremos desgranando. Pero antes de empezar con toda esta vorágine informativa, comenzamos como siempre presentando a las personas que me acompañan hoy aquí y como siempre no me vuelve a fallar Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, ayer Sánchez dijo muchas cosas, sí, muchas mentiras, muchas tonterías, muchas idioteces. Pero una, por ejemplo, esta que dices, que dijo que el tiempo que los obispos se metían en política acabó con la democracia. Hombre, tendría que no haber empezado si se metían por meterse como obispos. Pero lo que está claro es que lo que no ha acabado es el tiempo en que los políticos se meten con los obispos, y eso sí que sería bueno que acabara también. Cada uno en su casa está muy bien, porque me suena que hasta fue un tal Jesucristo que dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en fin, en el colectivo de idioteces dijo otra muy interesante, que es lo de que le renta a los españoles. La palabra esta ha usado el concepto, que yo lo conozco por mis hijos que no paran de decirlo, lo de que les renta o no renta. Entonces, claro, no sé exactamente qué es lo que nos renta, si nos renta la mayor subida de impuestos de la historia, decíamos la semana pasada 5,53 puntos, o nos renta la mayor deuda de la historia, que cada españolito cuando nace debe 33.000 euros. Es decir, ese tipo de cosas no sé a quién le rentan. Tengo claro que a él sí que le rentan, pero a nosotros no nos rentan, ¿no? Y después dijo algo parecido a que él ha cogido, no dijo exactamente eso, pero vamos, que había cogido por los cuernos el tema de la corrupción.
Hombre, decirlo donde has puesto de imputado, de candidato a un imputado, tiene su mérito. Y después dijo algo así, no sé exactamente de los femeninos, de las mujeres y tal, y ahí tengo dos comentarios muy interesantes. Claro, está muy bien de ser el que ha cogido por los cuernos los abusos, si los tiene durante 5 meses tapados, si resulta que las que denuncian, pues a algunas les cae el pelo porque las echan, etcétera. Hombre, tiene su mérito, ¿no? Pero sobre todo tiene su mérito cuando dijo que, pero hemos hecho cosas mal, pero diríamos la mujer y el PSOE han ido juntos todas las grandes cosas que han hecho, que se ha ganado para la mujer. Digo yo, por ejemplo, el voto femenino, ¿no? Que el PSOE votó en contra. Lo digo porque igual es bueno, tío tonto, que te enteres de la historia. Pues empezamos calentitos la mañana, Francas. Hombre, es que yo con ese tipo de gente me cuesta aguantar. Es difícil. Mira que no me molesta nada que la gente piense distinto, que opine distinto, pero cuando mienten a destajo, se lo inventan todo y pontifican de lo que no saben, pues no estoy acostumbrado a estar en una granja trabajando con los cerditos dentro de la cuadra, no es mi sitio. También en la mañana de hoy nos acompaña Pablo Mariñoso. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Y Alejandra Nuño, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Y vamos a comenzar el programa dando un pequeño apunte meteorológico, porque seguro que durante todo este fin de semana ya han notado la presencia de la borrasca Emilia. Pues bien, se ha hecho aún todavía más fuerte en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, con avisos rojos durante toda la madrugada y en peligro extraordinario por lluvia. Tanto Valencia como Almería se preparan para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes. En algunos lugares se pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en 12 horas. Durante esta madrugada se han registrado casi 50 litros por metro cuadrado de golpe en Orihuela, dejando calles totalmente anegadas. Además, un total de 14 municipios de las provincias de Valencia y Castellón han decidido suspender la actividad lectiva para este lunes por la alerta meteorológica, lo que afecta a cerca de 80.000 alumnos. Ahí están viendo unas imágenes impresionantes que nos vuelven a recordar la fuerza con la que la lluvia azotó la Comunidad de Valencia durante la Dana, pero parece que esta vez sí, los avisos y las alertas están llegando sin ningún tipo de problema. Francas. No es Venecia eso. ¿No? Podría parecer, pero no. Lo parece, hay que reconocer que el Mediterráneo es tradicional que ocurra esto. Yo cuando vivía en Barcelona también me encontraba, en Barcelona pasaba poco, pero en toda la zona del Maresma ocurría continuamente eso. Una vez al año, no tan, la verdad, tan exagerado no lo he visto nunca, aunque hubo un par de riadas muy bestias que se llevó mucha gente por delante. Eso hay que saberlo, o sea, realmente ha llovido toda la vida, no se llama Dana, sino que eso se llama gota fría de toda la vida, ahora le pueden poner el nombre de lo que quieran, y lo que sí habría que hacer, y ya se hacía en aquella época, sabiendo que las inclemencias del tiempo en esta zona son así, y son en estas fechas, pues prepararse para cuando pasa. Por ejemplo, una cosa que se recomendaba siempre es no dejar coches en donde estaba el canal de las riadas, porque estaba durante el año ahí caben cientos de coches, pero cuando llega esta época hay que quitar los coches, porque si no acaban todos en el mar. Pues quien dice eso dice 70 cosas. Que se preocupen menos por bajar la temperatura del mundo y se preocupen más por parar los efectos de aquellas cosas que están cambiando, por mucho que el hombre, la mujer o una tía mía se empeñen en que no cambien. Pues nada más que añadir, nos metemos de lleno en página económica porque vamos a hablar de la importancia del dinero en efectivo y lo vamos a hacer de la mano de Javier Rupérez, que es presidente de Denaria. Lo tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del ordenador. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días, encantado de veros. Queremos recalcar la importancia del dinero, que es uno de los objetivos de esa organización, de esa fundación de Denaria. Cuéntanos por qué es tan importante el dinero en efectivo. El dinero efectivo es una parte fundamental del sistema económico que tenemos, del mercado, de la economía social de mercado. Y garantiza la libertad en la elección de los sistemas de pago, garantiza al mismo tiempo también la privacidad y garantiza la seguridad. Es decir, cuando estamos utilizando el efectivo nadie sabe exactamente dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos comprando, ¿no? Y al mismo tiempo también tenemos la libertad de disponer de un sistema económico que nos pertenece de una manera muy personal, ¿no? Y es un sistema, por otra parte, que garantiza que en sistemas meteorológicos tan torcidos
como los que hemos sufrido recientemente, tengamos la capacidad de seguir subsistiendo, ¿no? Subsistiendo los que compramos y subsistiendo los que venden, ¿no? Nos hemos encontrado con situaciones enormemente complicadas en donde efectivamente si no hubiera existido el efectivo, difícilmente hubiéramos podido subsistir, ¿no? Y por otra parte también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, pues el efectivo es la medida económica que utilizan los que viven fuera de las grandes ciudades, que utilizan todos aquellos que tienen problemas de algún tipo de discapacidad, que utilizan todos aquellos que tienen también una necesidad digamos, de comprobar exactamente cuáles son sus gastos y cuáles son sus ingresos. En definitiva, es una parte central del sistema económico, ¿no? Y lo estamos comprobando, ¿no? Nosotros hacemos todos los años una encuesta ciudadana para saber exactamente qué es lo que los ciudadanos españoles piensan al respecto y nos encontramos con unas respuestas muy, muy claras, ¿no? Los españoles quieren mayoritariamente que el efectivo siga existiendo, e incluso aquellos que no utilizan el efectivo quieren que siga existiendo, que exista. Es una parte fundamental del sistema económico. Eso es el efectivo. El efectivo para nosotros y el efectivo para otros muchos países con los cuales tenemos en este momento también la posibilidad de crear exactamente las mismas denarias que nosotros hemos creado en España, ¿no? Nos comentaba alguno de esos momentos en los que se demostró la importancia del efectivo. Quizá uno de los más recientes fue ese apagón que sufrimos el pasado mes de abril, donde sin dinero en efectivo no podías comprar nada. Efectivamente, ¿no? El apagón, incluso ha habido recientemente también otros problemas de cortes energéticos, pero el apagón lo demostró muy claramente. El apagón en un momento determinado, y menos mal que no duró más de 12 horas, ¿no? En el peor de los casos, pero estábamos absolutamente cerrados, absolutamente cortados del mundo, ¿no? Absolutamente incapaces de adquirir la más pequeña de las cosas, si no fuera por el efectivo, ¿no? Pero al mismo tiempo también aquellos que vendían, aquellos que venden, aquellos que tienen como sistema de supervivencia el mercado, pues tampoco podían vender nada, ¿no? De manera que en sistemas de una brutalidad como demostró el apagón, la existencia del efectivo es un sistema de supervivencia absolutamente necesario bueno, y lo comprobamos en nuestras propias carnes, ¿no? De manera que hay que tenerlo en cuenta. Digo, no es la única razón, pero es una razón verdaderamente poderosa para tenerla en cuenta y para saber exactamente lo que el efectivo supone en nuestras vidas y sobre todo en nuestros problemas, ¿no? El efectivo garantiza una supervivencia que otros sistemas no pueden garantizar. Desde la Unión Europea están trabajando en un euro digital. Parece que van en serio y que incluso a finales del 2029-2030 este euro digital podría estar en funcionamiento. ¿Qué supondría para la sociedad? ¿Sería un impulso a esa moneda digital, dejando de lado aún más el efectivo? Estamos trabajando mucho con todos aquellos que dentro de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, están trabajando sobre el tema del euro digital, ¿no? Y la verdad es que estamos llegando a algunas conclusiones un poco preocupantes, ¿no? Primero, no sabemos qué es lo que el euro digital va a añadir a la economía tal como la conocemos en este momento, que ya no exista a través de los sistemas digitales. Es decir, tenemos las tarjetas, tenemos todas las capacidades de comunicación digital. ¿Qué es lo que el euro digital va a añadir a ese mundo, ¿no? Estamos contemplando también que dentro del Parlamento Europeo hay toda una discusión porque hay muchos sectores parlamentarios europeos que piensan que el euro digital en el fondo está diseñado precisamente para sustituir al efectivo, ¿no? Y están generando toda una serie de respuestas y serie de preguntas en donde subrayan precisamente la importancia de la subsistencia del efectivo. De manera que estamos en una situación complicada, en una situación también incierta. El euro efectivo, el euro digital estaba pensado para que funcionara prácticamente ya. En este momento está retrasado hasta el año 27. Y a nosotros nos preocupa cuál es la finalidad última, cuáles son las consecuencias últimas y sobre todo nos preocupa que el euro digital esté diseñado precisamente para evitar la continuación del efectivo. Ahí estamos, pero por otra parte estamos encontrando una respuesta muy abierta y muy favorable en medios parlamentarios europeos que nos están comprendiendo y nos están ayudando porque participan exactamente de las mismas
incertidumbres, ¿no?, que conviene aclarar. No es que estemos en contra del euro digital, pero queremos saber exactamente para qué sirve y sobre todo para qué sirve que ya no exista en el mundo económico y en el mundo monetario. Ahí estamos. La duda es lo que en este momento tenemos en la cabeza. Javier, ¿qué consecuencias podría tener la desaparición del dinero en efectivo? Cada vez utilizar menos hasta llegar al punto en que, bueno, pues todos utilicemos pues, o el euro digital o las tarjetas de crédito, el simple Bizum. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, primero, el euro digital, el euro en efectivo, el efectivo no está desapareciendo, ¿no? Eso nos lo dice las encuestas que hacemos, pero nos lo dicen al mismo tiempo también todos los países europeos, de una manera muy clara, e incluso también los países americanos. Es decir, en los Estados Unidos el efectivo sigue siendo una parte central de la vida económica, ¿no? De manera que esa es la realidad con la cual en este momento nos encontramos. ¿Qué es lo que pasaría si el efectivo desapareciera? Pues nos encontraríamos que estábamos prácticamente en el control, por una parte en el control digital de los grandes bancos, por otra parte también con limitaciones de acceso a nuestras propias capacidades económicas. Al fin y al cabo, en este momento lo que estamos viendo es que para el euro digital lo que se propone es un máximo de dependencia de 3.000 euros, ¿no? De manera que hay que recordar también que en este momento hay una obligatoriedad en España de la aceptación del efectivo como sistema de pago, ¿no? Y que nosotros también en este momento estamos procurando por todos los medios que la limitación que tenemos en la legislación española de 1.000 euros lleguemos a los 10.000 que tienen la mayor parte de los países europeos. Es decir, frente a esa situación resulta que el euro digital lo único que garantizaría sería el acceso a 3.000 euros. De manera que para nosotros, digamos, en el análisis que estamos haciendo prácticamente todos los días, ¿no?, con la preocupación que eso trae consigo, como decía antes, no encontramos la respuesta. ¿Qué es lo que el euro digital añade a la situación económica, al sistema económico que ya no existe, ¿no? Y nuestra respuesta en este momento es que no añade nada. No añade nada y por eso no. Naturalmente nosotros no vamos contra los sistemas digitales, existen y nos parecen perfectamente respetables, pero a lo que estamos, digamos, comprometidos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista monetario, es la necesidad de que el efectivo siga jugando un papel central en nuestras economías. Javier, aquí conmigo en mesa hay un compañero, María Francas, que quiere realizarle una pregunta. Sí, más que una pregunta, tampoco es que sea una pregunta, es agradecer que alguien haga eso, porque a mí no me preocupa lo que en la cabeza tiene el legislador de hacer con el euro digital, eso me da absolutamente igual, me preocupa lo que puede acabar haciendo, y eso no me da absolutamente igual, porque eso es el control absolutamente total, ¿no? Y bueno, y claro, además, después de, como el legislador haya conocido el apagón en España, entonces es que detrás de eso hay muy mala leche, porque visto lo que pasó, es evidente que tiene que haber muy mala intención para perseguir lo que realmente pueden hacer con el euro digital, ¿no? Y me parece, vamos, probablemente lo más alarmante que he visto en los últimos años que puede hacer el Estado para coartar mi libertad. Nosotros coincidimos con ese planteamiento, ¿no? Y lo hacemos desde el punto de vista de la duda, ¿no? Porque al final de la historia, ¿qué es lo que el euro digital añade a lo que ya conocemos? Pues prácticamente. Control. Exactamente, Control, falta de libertad y tal. Entonces, porque desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema económico, no añade absolutamente nada, ¿no? Y a nosotros lo que nos preocupa precisamente es que quizá al final de la historia la pretensión o digamos, lo que se está persiguiendo con el euro digital es precisamente el establecimiento de ese control y la desaparición consiguiente del efectivo, ¿no? Por ahí estamos, no lo afirmamos de una manera rotunda, lo estamos examinando, lo estamos investigando, pero ese es nuestro temor y nuestra alerta, ¿no? Y por eso estamos diciendo qué es lo que nos da el euro digital que ya no tengamos.
De momento la respuesta es nada. No, ¿Y pues qué es lo que nos quita? Lo que nos quita es libertad, efectivamente. agradeceros mucho ese trabajo. Hombre, a ver, ya hay una cosa que tiene el euro digital en contra y que hace muy difícil que sustituya al efectivo, que es que la mayoría de ladrones son exactamente esos que pretenden que haya euro digital. Entonces no sé dónde guardarían el dinero negro que tienen, con lo cual me extrañaría que quisieran que eso desapareciera, porque imagínate que los políticos que salen cada mañana ahora mismo en televisión, españoles, por no poner los eurodiputados que están en tinglaos de estos, etcétera, ¿qué harían sin efectivo? ¿Dónde guardarían las cosas? Lo que están robando a manos llenas. Es lo único positivo que creo que hará que no puedan echar para adelante porque no les conviene. Bueno, pero hay que recordar también que, es decir, el tema de esa vinculación que se establece en determinadas circunstancias entre la existencia del efectivo y el fraude, primero, no responde a la realidad económica. Hay infinitamente mucho más fraude en el mundo digital que en el mundo del efectivo, ¿no? De manera que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De manera que, y al final de la historia, el problema del fraude está en los fraudulentos, no está en el billete, ¿no? Está en los fraudulentos, ¿no? Y también hay que recordar, incluso, digamos, como antes mencionaba, nuestra propia legislación. Es decir, hay una legislación de hace 2 años, 3 años, creo, en donde se establece que, por otra parte, responde a la legislación europea, en donde se establece la obligatoriedad de la aceptación del efectivo como sistema de pago en la vida económica española, ¿no? De manera que ahí estamos y no torzamos el tema. Es decir, el fraude son los fraudulentos. Y los fraudulentos en este momento son mucho más, están mucho más, y hay mucho más volumen de fraude en el sistema digital que en el sistema del efectivo, ¿no? Alejandra Nuño también tiene una pregunta para usted, Javier. Bueno, más que una pregunta me sumo también yo a agradecer, ¿no?, de esa preocupación, porque me parece fundamental. Cuando tú miras las mayores empresas a nivel global, que representan casi el 21% del PIB global, las 7 tecnológicas, que por cierto son todas americanas, al final, cuando tú ves la capitalización y la importancia de un Amazon, no es el servicio que da a la ciudadanía. O sea, el valor de esas compañías representan los datos. Y al final los datos es esa trazabilidad de lo que hacemos. Entonces, a mí me parece que defender el efectivo es importantísimo y esto lo tenemos que saber. Aparte, no sé si usted nos puede ayudar, pero evidentemente también en nuestra propia inclusión, ¿no? Es decir, cuántos colectivos a lo mejor no tienen esa capacidad digital. Pienso en personas mayores, al menos yo lo veo en mi casa. En fin, incluso algo tan básico, y voy a ser muy básica, pero es verdad que el efectivo también te ayuda a poder llevar mejor tus finanzas y tu economía. O sea que bendito efectivo. Y lo alabo por su labor y se lo agradecemos muchísimo lo que están haciendo. Muchas gracias y además completamente de acuerdo con sus palabras. Es decir, el efectivo supone muchas cosas, pero supone también principalmente para un número importante de ciudadanos la inclusión. La inclusión no únicamente económica, sino la inclusión social, ¿no? La inclusión ciudadana, ¿no? Eso lo debemos tener poderosamente en cuenta, ¿no? De manera que cuando estamos hablando de todos los temas digitales, pensemos en todas aquellas personas que por razones diversas, por razones de edad, por razones de capacidad, por razones de distancia, por razones de lo que sea, necesitan sistemas inclusivos. Y no hay en el sistema económico actual, en el sistema monetario actual, no hay sistema más inclusivo que el efectivo, ¿no? Usted tiene completamente razón. Y nosotros lo estamos viendo, es decir, nuestro trabajo no es únicamente un trabajo investigativo, es un trabajo social. Estamos trabajando con sociedades, estamos trabajando con asociaciones, estamos trabajando con sistemas sociales concretos, rurales, ciudadanos, de todo tipo de actividades económicas que necesitan el efectivo. Y lo necesitan precisamente por ese tema que es central, la inclusión social, la inclusión personal, la inclusión ciudadana. Tiene usted completamente razón. Le agradezco sus palabras y le agradezco todo lo que ha dicho de nosotros. Gracias.
Pues Javier Rupérez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Me uno también a esas palabras de agradecimiento por la defensa del dinero en efectivo que desde Denaria están realizando durante años y que, bueno, quizá ahora llega una de las etapas más complicadas, pero está claro que tienen argumentos más que de sobra para defender el dinero en efectivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer en todos los aspectos de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos con una última hora que, bueno, ya era conocido por todos, pero ya es oficial, ya se confirma. Jorge Azcón ha disuelto las Cortes de Aragón y ha convocado elecciones para el próximo domingo 8 de febrero. Como era de esperar, durante la semana pasada se reunió con grupos políticos para intentar llegar a un acuerdo de cara a sacar adelante los presupuestos de 2026. Tendía esta mano el Partido Socialista. Jorge Azcón reconocía que no se fiaba de ellos y por parte de Vox pues no han llegado a esos acuerdos necesarios para sacar adelante los presupuestos para el próximo 2026 en Aragón, por lo que la última hora pasa por esa confirmación del adelanto de los comicios autonómicos de la Comunidad de Aragón para el próximo 8 de febrero, como veníamos diciendo, pero ya es oficial. Estaba citado a las 11:30 Jorge Azcón en una rueda de prensa para dar a conocer la última hora. Hubiese sido noticia que hubiese confirmado esos acuerdos con Vox, pero como decíamos, la noticia pasa por ese adelanto electoral, una comunidad autónoma que se suma más a ese adelanto electoral, a ser imposible sacar adelante los presupuestos para el 2026, y será la segunda comunidad autónoma, como decíamos, que adelante después de que este domingo se celebren las elecciones en Extremadura. Esta situación de Aragón había provocado también que quizás se pudiesen adelantar las elecciones en Castilla y León, pero este mismo fin de semana el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco anunciaba que no iba a haber ese superdomingo electoral de cara al 8 de febrero, sino que las elecciones de Castilla y León estaban previstas de cara a marzo y de momento se quedarán ahí. Aragón, nada nuevo. Esperábamos que se disolviesen esas Cortes al ser imposible llegar a un acuerdo. Sí, además yo creo que van a ser unas elecciones en clave nacional, clarísimamente. Creo que tiene sentido que Mañueco no adelante las de Castilla y León, porque ya están previstas para marzo, no para dentro de 4 años. Pero van a ser importantes, sobre todo porque en Aragón, más allá de que Jorge Azcón, que es el líder del PP en Aragón, tenga cierta fuerza y popularidad en Aragón, es un líder un poco más templado que María Guardiola, por ejemplo, en Extremadura, que es un personaje pues, difícil de clasificar. Entonces Jorge Azcón tiene ese peso institucional, un poquito más sensato, un poquito más mesurado. Tiene mucha popularidad en Aragón. Cuando ha tenido que reformar el gobierno lo ha reformado y ha seguido adelante después de alguna crisis en su gobierno, o sea que es un tipo que tiene respeto en Aragón. Y luego es que el PSOE en Aragón está noqueado, porque el PSOE en Aragón venía de Javier Lambán, que tristemente falleció hace poco. Era un PSOE también un poquito más sensato que el PSOE que vemos en el resto de España. Quizás era un espejismo, porque sabemos que no hay PSOE bueno, ¿no? Pero el PSOE está noqueado. Entonces, cuando ha triunfado en Aragón el PSOE no ha sido agarrando la bandera del sanchismo y de la radicalidad, sino ha sido un PSOE un poquito más sensato, ya digo, dentro de su insensatez congénita. Entonces, yo entiendo que el PP le venga bien adelantar esto casi como un plebiscito nacional. En Extremadura veremos si consigue María Guardiola la mayoría absoluta, no lo parece, pero se va a quedar muy cerca. En Aragón probablemente el Partido Popular y Vox sumen de sobra, bueno, seguro, suman de sobra para gobernar. Entonces el PSOE se va a ir viendo arrinconado en todas las comunidades autónomas. Me da la sensación de que el PSOE en Aragón consiguió ganar al PP gracias al tema del agua, fundamentalmente. Porque todo el tema de Aznar, que quería los trasvases o no, eso en Aragón se vendía muy mal. Y a partir de ahí es cuando el PSOE levanta cabeza. En alguna diputación ya estaba, pero no que es la comunidad. Yo solo quería recordar una cosa, que es que Javier Rupérez fue secuestrado por ETA. Lo digo porque la gente joven que no lo conoce, ese señor ha sido todo en España en el Ministerio, en el tema de Asuntos Exteriores, porque de profesión era embajador, fue secretario de Estado del tema de Exteriores, etcétera. Fue secuestrado por ETA por un señor bastante conocido, por Arnaldo Otegi. Lo digo para que se sitúe un poco de quién estamos hablando. Y lo de las elecciones, pues Azcón sabrá lo que hace, porque yo ya he dicho aquí que no acabo de entender qué ventaja tiene el negociar después de una investidura si no has sido capaz o no has querido negociar unos presupuestos, porque los vas a tener que negociar con los mismos. Puede tener, la única razón es la que has dicho tú, que es que el PP esté viendo que como pilla al PSOE en horas bajas, por no decir en horas muy bajas, pues sea el momento. Pero tampoco tengo muy claro eso, porque hay un precedente de lo que está haciendo Pedro Sánchez en el PSOE.
Habría un precedente francés, pero hay un precedente clarísimo que es italiano, que fue Bettino Craxi, que como era un poco Sánchez, y bastante menos chulo, por cierto, lo único que consiguió es tener que refugiarse en Túnez, donde ha acabado sus días, salir por piernas, hundir al socialismo italiano, que no ha levantado nunca más cabeza. Con lo cual no sé si vale la pena ponerles elecciones ahora o esperar a que se lo acabe de cargar, porque igual ahora hasta revive y dentro de unos meses no quedan ni las raspas. No lo sé, eso es una duda, y como la bola de cristal no la tengo yo ni Azcón ni probablemente Feijóo, pues tiramos Feijóo al seguro aire. que no, Feijóo seguro que no. Por eso tiramos al aire. Alejandra. Bueno, pues está claro que viene una época comprimida, ¿no?, de un montón de elecciones, y que estoy totalmente de acuerdo con ambos porque van en clave nacional. No entiendo muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, no entiendo muy bien, especialmente en Extremadura, perdona que mezcle temas, pero, o sea, y totalmente de acuerdo con la visión de Guardiola. Es que no se entiende muy bien cómo luego lo van a reparar y van a volver a sentarse dentro de nada, ¿no?, para volver a hablar de lo mismo. Pero bueno, entiendo que la salud democrática y las herramientas de una sociedad democrática tenemos que usarlas. No se llega a presupuestos, pues oiga, convoque elecciones con rigor, y que es lo que tienen que hacer. La clave de la cuestión es cómo de fuerte va a estar Vox, que yo creo que es la clave de la cuestión tanto en Extremadura como en, lo saben. Como en Aragón. Y no se sabe muy bien porque en Extremadura la mayoría absoluta son 33, ¿no? Guardiola está ahora mismo en las encuestas en 30-31. Claro, entonces, si solo Vox, o sea, si Vox depende de 2 diputados, Vox no puede exigir mucho si solo va a hacer 2 diputados. Entonces, me interesa que haya un Vox muy fuerte y que el PP dependa no de 2, sino de 6 o de 7, lo mismo en Aragón. Que Vox sea fuerte para poder exigirle al PP, porque es que si no, con 1 o 2 no puedes exigir mucho. Vamos. Lo que has dicho tú, diríamos, formaría parte de la regla no escrita de gobierno. Pero es una regla que en España hace tiempo que se lo ha cargado todo el mundo, porque con 7 diputados exigen más que con 200 o con 100 y pico algunos partidos cuando negocian. Es decir, el sentido común en la política democrática hace 2 cosas. Uno, que el que gobierna sepa que tiene que gobernar para todos, para los que le han votado y para los que no le han votado. Y 2, que cuando negocias tienes que negociar en proporción a lo que has conseguido. No por nada, sino simplemente porque eso refleja que hay más gente que piensa como tú, claro, que no como el otro. Entonces no puedes con 4 diputados o con 5 o con 17, no puedes forzar a que un señor con 100 y pico cambie la política, porque eso no, tarde o temprano no va a funcionar. Pero eso que el sentido común lo dicta, en la política española se quedó, no sé exactamente en qué año, pero aparentemente no le igual a los 2000, ¿no? No está ahí, y ahora están en otra historia. Entonces, ¿qué puede ocurrir también, y que está detrás de lo de Guardiola? Que muchos de esos políticos están convencidos de que somos imbéciles y tienen razón. Porque claro, el show que van a montar para después tener que negociar, cuando antes se han puesto a caer de un burro y no han querido negociar una cosa que era tan fácil como unos presupuestos en comparación con una legislatura, lo hacen porque se supone que la gente, como es idiota todo el mundo, y no cae en la cuenta, no se lo va a tener en cuenta eso, no va a pensar diciendo, ¿y por qué me has organizado todo este follón si podías haberte puesto de acuerdo antes y no ahora? Pero es que realmente tienen razón, hay mucho idiota suelto y a veces yo también me incluyo. Vamos a hablar de Extremadura, vamos a seguir hablando de esos adelantos en los comicios autonómicos, pero antes vamos a coger respiro y lo vamos a hacer de la mano del Club de Amigos. Paola Cruzado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues esta semana es semanas de últimas cosas, como por ejemplo es la última semana para que aquellas personas que no se hayan hecho con el 10º de la lotería se hagan. Quedan ya muy pocos y siempre pasa lo de ¡ay, si lo hubiera comprado antes! ¡Ay, ya me he quedado sin él! ¡Ay, tenéis alguno por ahí! Pues por favor, que no pase eso, no llegar a eso, porque de verdad que cuando no tenemos es que verdaderamente ya no nos queda ni menos la lotería. Se puede comprar de forma presencial en nuestras oficinas o a través de nuestra página web en el apartado de agenda, para que nadie se quede sin su 10º. Lo están comprando gente desde fuera de Madrid, de Roma, de Francia, gente que, bueno, que nos sigue, que es seguidora, que quiere sobre todo pues seguir con nuestras tradiciones y se hacen con ese 10º de lotería. También el jueves es la última sesión del ciclo de Fernando Paz, nos da muchísima pena, han sido 10 sesiones, llevamos desde octubre y finaliza este jueves día 18. Decirles a todas aquellas personas que han asistido al ciclo de Fernando Paz que muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estas 10 sesiones, que han sido muchas, de forma presencial y de forma online, que cada jueves
han venido pues a la sede o se han conectado desde cualquier punto, porque hay personas hasta de Estados Unidos que se han conectado para seguir a Fernando Paz, decirles que gracias, que será el primero de muchos, porque Fernando Paz ha vuelto con nosotros en el Club de Amigos para quedarse. En esta 10ª sesión hablaremos del cristianismo en nuestro tiempo, la fe y la ciencia, como sabéis ya todos son cada jueves. Este jueves será el último, 18 de diciembre, a las 7 de la tarde. Aquellas personas que han disfrutado de todo este ciclo y lo quieren tener para oírlo una y otra vez o para hacérselo llegar a sus familiares, pueden hacerse con las grabaciones. Si hay algún despistado que se acaba de enterar y lo acaba de oír por primera vez, que sepa que no pasa nada, que se puede hacer con el ciclo completo y disfrutarlo, como digo, a través de las grabaciones. ¿Qué más? Y bueno, esto tenemos un poco más de tiempo, solo hasta el 31 de diciembre, pero por favor, todas aquellas personas que nos siguen día a día, que quieren que este medio de comunicación no sea un proyecto como el que está siendo, que la verdad es que es una auténtica pasada, como día a día nos esforzamos por llevar la libertad de expresión y sobre todo esas noticias que nadie ve, este esfuerzo que hacemos todos los días, todos los que trabajamos en esta casa, para hacer este proyecto una grandísima realidad, que podamos llegar a todas las partes de España, como mucha gente nos dice, no, pero si es que no os veo a través de internet. Pues os pedimos paciencia y sobre todo os pedimos ayuda. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues haciéndose usted socio del Club de Amigos, ayudándonos de forma económica, como he dicho, haciéndose socio, haciendo esa donación puntual, porque además si ustedes hacen una donación o se hacen cuotas de socio, eso desgrava, o sea, es una ayuda mutua, porque los primeros 250 euros te desgravas el 80%, es decir, te desgravas 200 euros, por lo que la cuota real serían de 50 euros al año, que son solo 4 euros al mes. Y a nosotros de verdad que nos ayuda muchísimo. Siempre decimos por teléfono que granito a granito se hace granero y ayuda al compañero. Así que desde aquí de verdad que os pedimos, bueno, pues a todas aquellas personas que no os habéis decidido hacerlo, que lo hagáis, que lo tenéis hasta el día 31 de diciembre a darse de alta o hacer esa donación puntual, y a aquellas personas que son socios, de verdad, darles las gracias. También estamos recibiendo donaciones, pero no nos dicen quién son, Natalia. Necesitamos que por favor se pongan en contacto con nosotros, necesitamos su nombre, su apellido, su DNI, su dirección postal, para que a ustedes les conste en su declaración de la renta, porque nos lo mandan por transferencia pero luego no nos llaman, no nos ponen quién son. Es algo muy importante, por favor, aquellas personas que lo han hecho y se hayan despistado en decir, ay, es que no he llamado al Club de Amigos, pues por favor que nos llamen y que nos den sus datos. También empresas nos están ayudando, que la verdad es que hoy en día para un empresario es una carrera de obstáculos todo, pero ayudan también a esta casa y desde aquí darles las gracias. Se pueden desgravar en el impuesto de sociedades, el primer año el 40%, y si mantiene la donación o la cuota, los siguientes años es el 50%. Así que desde aquí, por favor, ayúdennos a seguir hacia adelante, a hacer de este medio de comunicación un gran medio de comunicación, fuera de todas las telepedros que hoy en día nos inundan con informaciones completamente falsas. Y así que desde aquí, bueno, pues granito a granito, se hace granero y ayuda al compañero. Qué bonito te ha quedado, Paula. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero antes, si están pensando en esa reforma pendiente, les aseguro que el secreto está en tener un socio de confianza. Y por eso quiero hablarles de Superglass, especialmente en soluciones integrales 360, y hacen que reformar tu casa sea fácil y sin complicaciones. Hablamos de transformar espacios por completo, desde ganar un salón extra con una cortina de cristal hasta instalar ventanas de máximo aislamiento. No importa si están en Madrid o Aragón, Superglass te da la solución. Entra en la web y pide presupuestos y visita gratuita. Han hecho una pequeña promoción para estas Navidades. Si eres socio del Club de Amigos y resides en Madrid, Toledo o Guadalajara, se aplicará un 5% de descuento en sus servicios, solo hasta el próximo 25 de diciembre, así que no esperes para pedir presupuesto. 1:20 de la tarde, vamos en directo hasta la Moncloa, porque ahí están viendo al presidente Pedro Sánchez hablando, haciendo un pequeño balance de lo que ha sido este 2025. De momento estaba hablando de empleo, de vivienda. Veremos a ver si se adentra en lo que realmente preocupa a los españoles, a toda esa trama de corrupción que le rodea tanto a él como a su familia, como a todo su equipo de gobierno. Escuchamos a Pedro Sánchez. Por tanto, el acceso asequible al transporte público en todo el país para todos los ciudadanos y ciudadanas. Para que nos hagamos una idea, un trabajador o una trabajadora que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público gracias a este abono único.
hasta un 60% de gasto mensual gracias a este abono único. Yo creo que es una medida muy trascendente que, desde luego, es, en fin, muy positiva para el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y además podrá viajar por toda España en autobús, en trenes de cercanía, como he dicho antes, en media distancia. Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a todo, a su empleo, a su hogar y también a su día a día. A nosotros nos parece que esto es gobernar, es hacer más fácil lo importante para la gente de a pie. La tercera prioridad, como saben ustedes, es la adaptación y la mitigación al cambio climático, ver también esta mitigación y esta adaptación como una gran oportunidad de reindustrializar nuestro país, de ganar bienestar por parte de los hogares con una factura de la electricidad más barata, y es lo que estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno. Pero no quisiera obviar la dimensión, evidentemente, medioambiental de toda esta política vinculada con la transición ecológica, porque la lucha contra el cambio climático no es, evidentemente, me lo han escuchado decir en muchas ocasiones, una cuestión ideológica, es una cuestión que yo diría, y no me quiero poner trascendente, de supervivencia. Estamos viendo cómo las danas de nuevo están azotando a nuestro país en algunos territorios del Mediterráneo, también de las Islas Canarias. Las lluvias torrenciales, las olas de calor extremo son desgraciadamente más frecuentes cada año. Hay un reciente informe que me gustaría compartir con los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, un reciente informe de la OCDE, donde se muestra que España es uno de los países más expuestos a la emergencia climática. El 60%, nada más y nada menos que el 60% de nuestros bosques está en riesgo extremo de incendios. Y, por tanto, la desertificación en la mitad sur de la península pues avanza, es una realidad a la cual tenemos también que hacer frente. Bueno, este Gobierno, como en otras muchas cosas, no vamos a mirar para otro lado, no vamos a desdeñar ni cuestionar a la ciencia, al contrario, nos tomamos en serio lo que nos dice la ciencia y sus advertencias, y quiero decirles que hemos conseguido solo en este año, hemos conseguido que la economía verde haya supuesto ya el casi 3% del Producto Interior Bruto español, casi el 3%. Hemos reducido en un 17% las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico, en un momento en el que estamos creciendo, y hemos aumentado en un 12% la generación eléctrica renovable. Ahí tienen ustedes la imagen de cómo estábamos en el año 2018, a un 39%, ahora un 56%. La España de 2018 era la España que le ponía el impuesto al sol. Esta España del 2025 es la España que, al contrario, se siente muy orgulloso de la luz y del sol que nos ilumina en muchas ocasiones y nos da oportunidades. Bueno, pues eso, hemos aumentado en 12 puntos la generación eléctrica renovable, lo que nos permite pues tener unas facturas de la electricidad más baratas. Por cierto, las más baratas de toda la Unión Europea. Y un mix eléctrico en el que casi el 60% es energía renovable. Ahí está el presente y el futuro, y esta es una de las grandes transformaciones que, desde luego, este Gobierno está dejando no solamente al país, no son cosas abstractas, al contrario, esto afecta a la factura de la luz y, por tanto, a la capacidad de ahorro que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Hemos declarado, como saben ustedes, durante la pasada legislatura, una de las primeras medidas, la emergencia climática en nuestro país. Ese fue el marco a partir del cual empezamos a desplegar toda esta agenda de transición ecológica. Seguimos apostando, después de los incendios sufridos el pasado año por el Pacto de Estado por la Emergencia Climática. El borrador que estamos trabajando se ha enriquecido con este periodo de consulta activa que abrimos a muchos de los sectores afectados, también al conjunto de la sociedad civil. Pues en esta rueda de prensa el presidente Pedro Sánchez habría insistido en la contundencia contra el acoso y el abuso que tienen las siglas del Partido Socialista. También estábamos escuchando justo cuando conectábamos en directo con él que han anunciado ese abono de transporte por importe de 60 euros, 30 euros para los más jóvenes. Habrá que ver
ver esa letra pequeña, pero el anuncio es ese abono único de 60 euros al mes para poder viajar por todo el país. También ha reconocido y ha rechazado que no adelantará las elecciones generales, ya que darán lo mejor de sí para la segunda parte de esta legislatura. De momento, un presidente del Gobierno que sigue defendiendo las siglas del Partido Socialista frente a esos supuestos casos de abusos sexuales, y un Partido Socialista, un presidente del Gobierno que, como viene siendo habitual, descarta cualquier tipo de adelanto electoral. Francas. Yo voy a contar una intimidad o interioridad al público. Mientras han estado escuchando eso, los aquí presentes no hemos escuchado a nadie y estábamos hablando los cuatro. O sea, que nos importaba un rábano lo que diga este mentecato. Y para mentir que se vaya a su casa y me deje en paz. Entonces, como hay que darlo, porque es el presidente de gobierno, pues lo hemos dado, o lo has decidido tú, darle unos minutos. Pero aquí no ha picado ni uno de los cuatro. Es más, yo cuando he oído que decían que había hablado de vivienda, ya me ha entrado, en fin, como para escupirle directamente a la pantalla. Pues claro, un tío que la vivienda se la ha cargado en España, que según explica perfectamente José Ramón Riera, dedica 600 millones al año en vivienda, que eso debe ser una manzanita de Madrid, o menos, o un edificio bueno cuesta más, pues ya que le zurzan, que se vaya a pastar y que me deje en paz. Pablo. Bueno, la declaración de esta mañana era el balance del año 2025 y lo único que ha hecho ha sido anunciar cosas para 2026, que es comprar votos. Siempre igual, comprar votos y ya, pues nosotros todo lo que vamos a regalar, todo lo bueno que va a ser el futuro con nosotros y tal. Yo, ahora que falleció don Alfonso Usía hace una semana, él tenía un poema que le encantaba, que voy a leer porque es una maravilla, un poema de Manuel del Palacio y era el deleite de Usía, que es: víctima de sus vicios fue Sodoma, Jerusalén de su impiedad insana. De su ambición, Cartago la africana, y de su avaricia y su soberbia fue víctima Roma. Hoy por su propio peso se desploma de Pelayo la herencia soberana. Y hecho pedazos rodará mañana el trono que de Dios su origen toma. Y nadie en la edad en el misterio buscará de esa ruina las razones, de fácil comprensión al hombre serio. Lo que sí ha de asombrar a las naciones es cómo ha vivido siglos un imperio gobernado por putas y cabrones. Madre mía. Pues efectivamente, este es el balance, este es el epitafio que el PSOE está queriendo escribir en la lápida de España. ¿Cómo ha podido vivir siglos un imperio ahora gobernado por putas y cabrones? Para buscarlo? El poema es La profecía de Manuel del Palacio y ahora sabemos que no era un recurso literario lo de putas y cabrones. Sabemos que con el Partido Socialista en el gobierno no es una metáfora, no es una imagen, no, es la realidad, ¿no? Y por eso Sánchez, cuando dice en esta clase de balances que España le renta, ¿no? Le renta España, este gobierno le renta a los españoles. Sí, claro, le renta a los proxenetas, le renta a los violadores excarcelados, le renta a los presos de ETA que han sido liberados y acercados, le renta a los que dirigen la SEPI, le renta a los españoles que no quieren ser españoles y chantajean al gobierno de España porque no quieren seguir siéndolo. Entonces, esto es lo que renta el gobierno de España, ¿no? Un gobierno que renta sobre todo a putas y cabrones. Madre mía. Alejandra. Madre mía. Pues es que lo que ha dicho Francas, ¿no? Es que no lo estábamos ni escuchando. Yo he escuchado algo por ahí, que por cierto vamos las dos hoy de verde, ¿no? He escuchado algo por ahí de economía verde, entonces este señor sigue ahí en los mundos de Yupi, perdonadme, completamente alejado de lo que le pasa a la ciudadanía. Y luego, ¿qué queréis que os diga? Es que es un sinvergüenza. Ya está. Es una, y también me sumo y se me nota en el tono, porque aunque no le hago ni caso, verdaderamente me sigue poniendo enferma. Escucharla ayer precisamente en Extremadura es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza. No sé cómo se atreven a salir ahí a darnos ninguna lección cuando esta gente, que además es que no los podemos subestimar, porque es una mafia que venía ya a robar y vienen corruptos en todos los aspectos, por supuesto morales, y ya venían con el tema desde el primer minuto. De hecho, nuevamente lo estamos viendo cómo ha sido ilegal, porque además han hecho trampa absoluta en cómo han llegado al gobierno. Y luego una cosa, que no se nos olvide que cuando salía a hablar esta gente y hacían el balance, siempre lo hacían el 23 o el 22. ¿Por qué lo está haciendo hoy? ¿Por qué el 15 de diciembre? Pues lo hace hoy porque sabe lo que le va a venir. Sabe lo que le va a venir porque evidentemente, como decíamos antes, las elecciones de Extremadura son en clave nacional, porque además es que a ver, que nos expliquen cómo puede tener todavía este candidato que está, o sea, que es que está procesado, o sea, quiero decir, en fin, no tiene ningún tipo de sentido. Pues ninguno.
Nos vamos a ir directamente hasta Extremadura. Vamos a ver esos últimos encuestas, esos últimos sondeos que hay con respecto a las elecciones que se celebran este domingo 21 de diciembre. Y nos vamos precisamente pues, a la encuesta que publicaba El Mundo, en el que coinciden en dar la victoria al Partido Popular con 28-30 escaños. El Partido Socialista seguiría cayendo. De los 28 actuales caería a los 19-21. La gran sorpresa, aunque no tan sorpresa, sino lo esperado, es ese crecimiento que se viene repitiendo y anunciando durante los últimos meses de Vox, que alcanzaría los 9-11 diputados en la Asamblea de Extremadura. Como decíamos, el Partido Popular se quedaría a las puertas de la mayoría absoluta, ya saben, marcada en 33, por lo que sería prácticamente necesario tener que pactar con Vox para intentar salir de esa situación de bloqueo en la que se encuentra Extremadura. Otra encuesta más, la que publica hoy 20 Minutos, que nos da una situación bastante parecida. El Partido Popular obtendría 29-31, el Partido Socialista 21-23, de nuevo se vuelve a notar ahí esa caída que pasa de los 28 a 21-23, y de nuevo Vox, que obtendría esos 7-9 diputados que le vienen repartiendo la mayoría de las encuestas. Y la última encuesta, ya saben, hoy es el último día en el que se pueden dar encuestas electorales, sondeos electorales con respecto a la comunidad autónoma de Extremadura. Ahí la están viendo, la de GAT3 para ABC, que vuelve a coincidir con un Partido Popular que incluso ahí ya sí que rozaría esa mayoría absoluta de los 33, porque estaría en 31-32. A Vox se le siguen otorgando los 7-9, el Partido Socialista seguiría cayendo en picado con esos 19-20 diputados en la Asamblea de Extremadura. Como decíamos, un panorama que sí que es verdad que muestra cómo el Partido Popular sería el gran victorioso del próximo domingo, pero que estaríamos en la misma situación. Necesitaría a Vox para llegar a un acuerdo, para formar gobierno y para volverse a sentar a negociar de cara a los próximos presupuestos de Extremadura. Pablo. Sí, las horquillas además, bueno, no son tramposas, pero lo que menos le dan al PP es 28 y lo que más le dan son 32. Pero es que hay mucha diferencia entre 28 y 32. 28 significa que el PP necesita 5 de Vox, 32 significa que el PP necesita una abstención de Vox, por ejemplo. Entonces, ahí es donde va a estar todo el juego electoral, pero también en Aragón, decía. Vox, por supuesto, va a crecer, está en 4-5, va a duplicar probablemente a 8, 9, incluso 10, 11 le daba alguna encuesta. Vox va a subir un 70% más o menos, incluso puede duplicar, fenomenal. El PP va a subir, bueno, está en 28 actualmente, puede subir hasta los 30, 31, 32, pero por eso veremos el día de las elecciones. Es muy difícil especular con qué va a pasar en la negociación de después, porque no es lo mismo negociar teniendo que dar 5 y exigiendo por 5 que teniendo que dar 1 y exigiendo por 1, que puedes exigir muy poco, que es lo que decíamos antes. Efectivamente. Se podría decir que es baladí. A mí lo que me preocupa, o lo que me inquieta, o lo que me cuesta entender, es por qué Sánchez ha puesto de candidato a un personaje como el que ha puesto en Extremadura, y si no cambia nada va a poner una personaja, no creo que exista en castellano esto, pero en el castellano de estos igual sí, a una personaja como la Alegría en Aragón, que se va a pegar otra leche. No acabo de entender. Es un castigo, pone es un castigo. ¿Un castigo aquí en Aragón? ¿A él? ¿A la personaja? Desde luego, si gana, a todos nosotros, y si pierden, a ellos, porque Gallardo... Pero alguien se plantea que puede ganar. Liderar la lista del PSOE en Extremadura, pues no sé, va a ser diputado autonómico, intrascendente, no va a poder hacer nada, y Pilar Alegría va a pasar de ser portavoz del Gobierno de España a, si acaso, líder de la oposición de un Parlamento autonómico. ¿Pero qué gana Pedro Sánchez metiendo a Pilar Alegría? No, pues se la quita del medio. O sea, puede quitar de otras maneras, no hace falta ponerla ahí. Sí, pero esto queda un poco lucido. Es como cuando Ábalos, aún así le metieron en la lista del Congreso, de número 1 por Valencia. ¿Tú has estado en política? No, vale. Afortunadamente pues en política ni se te ocurre mandar un mono a unas elecciones, porque en el fondo el responsable del mono eres tú. Alejandro, te voy a dar la palabra con respecto a Extremadura, pero va a ser después de la siguiente pausa publicitaria. Pero antes les recuerdo, entramos en la última semana para hacernos con el 10º del Toro Televisión. Si todavía no lo tenéis, este es el momento. Luego llegan los Me Quedé Sin Él. Podéis conseguirlo ahora mismo antes de que se agoten, llamando al 91 616 2464 o en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com en el apartado Agenda. Este año la suerte pasa por aquí, por el Toro Televisión. No os quedéis fuera. 1 de la tarde, seguimos aquí en directo en Dando Caña. Se lo contábamos hace unos minutos, ese adelanto electoral en la Comunidad de Aragón. Escuchamos a Jorge Azcón, que así lo confirmaba esta misma mañana. El 8 de febrero, tras el bloqueo, tras la irresponsabilidad de la oposición, los aragoneses van a tener la oportunidad de expresar alto y claro cuál es su voluntad,
cuál es el futuro que quieren para nuestra tierra. Y yo tengo que asegurarles que confío en la palabra de los aragoneses. Creo que el sentido común nos lleva a tener que convocar unas elecciones ante el bloqueo de la oposición y creo que lo más democrático, lo más sensato, lo más coherente es que sean los aragoneses los que tengan la palabra para poder seguir mirando al futuro. Sensato, coherente, sentido común, habla de bloqueo, un adelanto que, como decíamos, venía de ese no acuerdo con Vox para sacar adelante los próximos presupuestos del Gobierno y que, en cierto modo, bueno, va a repetir la situación que ahora mismo está atravesando Extremadura. Te cortaba antes de irnos a la publicidad, Alejandra. Bueno, mira, es muy fácil. Cuando estamos, los pobres, ahora mismo, que tenemos 13 millones de personas en riesgo de exclusión, son más pobres que nunca. En España empezamos a comprar el turrón, ahora, como que a mí no se me lo dirá nunca, cuando la primera vez que estuve en República Dominicana, que tienes los colmaditos, ¿no? Y vas a comprar, pues no sé, un poquito de arroz para hacerlo ese día, porque la gente no se puede permitir comprarse un paquete de arroz. Pues aquí empezamos a comprar el turrón por onzas prácticamente. Entonces, Extremadura tiene unos retos tremendos a nivel demográfico, a nivel de natalidad, a nivel económico, a nivel de infraestructuras. A partir de aquí, espero que venga un cambio serio y que sea el primero de muchos cambios. Eso es lo que espero, porque lo que sí hemos visto en este país es que lo que han hecho los anteriores, no los que están ahora, los anteriores, es nada. Y gente o población, como puede ser el territorio de Extremadura, les urge. Y mira, os voy a decir una cosa, y me permitís, y siempre menciono mi tierra, pero el otro día que estuvimos con el programa, con Esparza y demás, y estuvimos en Oviedo, a mí se me caía el alma, porque a España nos duele, ¿sabes? Y cuando tú vas a territorios y ves la gente, la bondad de nuestro paisanaje, y además son territorios que pues, están bastante envejecidos, es que todavía te parece todavía peor. Y es decir, y esta gentuza que se vayan ya, es que ¿qué puedo más añadir a esto? O sea, y que yo creo que esta ola que nos viene nueva, que además la estamos viendo, que no solamente se inscribe en España, sino que la estamos viendo el cambio en Latinoamérica, y creo que vamos a hablar de ello en el programa también hoy, es un cambio que pide y quiere votar con la cabeza, con el sentido común y con la economía. Y vuelvo a hacer incidencia en esos datos de pobreza. Entonces, a partir de aquí, espero y deseo, aunque una cosa, y ya termino, me cuesta profundamente entender lo de Podemos. O sea, bueno, en fin, poco más. Me has asombrado, porque me apunto a todo lo que has dicho, que es un alegato a un futuro mejor, pero no veo que tiene que ver con Extremadura, porque lo más que puede pasar es que gobierne la misma que ha gobernado hasta ahora. Espero que no. No, es que no hay otra, o sea, no tiene otra. Bueno, pero va a gobernar eso que está diciendo la misma. Pablo, ¿no? Ojalá gane Vox en fuerza, porque eso, como bien está argumentando él, hará que tengamos más poder a la hora de poder ir con otra fuerza a la hora de negociar, ¿no? Por mucha fuerza que tenga, no va a tener proporcionalmente más que ahora, porque ahora tenía suficientemente más como para saber que la señora que gobernaba ni siquiera había ganado las elecciones. Es decir, era una Sánchez cualquiera. De todas formas, te voy a decir y una ahora cosa. puedes, lo más normal es que gane, con lo cual se sentirá más libre para hacer lo que quiere hacer ella. De todas formas, Francas, te voy a decir una cosa. A mí no se me olvida quién es el enemigo. Desde luego, yo prefiero que gobierne Guardiola que Gallardo. O sea, eso ya por delante. Años luz. Eso ya por delante. Pero no me consuela que gobierne Guardiola. Ayuso la tenemos aquí y pocas más. Y incluso últimamente estoy leyendo alguna entrevista, por cierto, de Quero, muy interesante sobre el papel de Ayuso. Pero no me voy a meter en lares ahora de Madrid. Pero entre uno y otro, pues mira, prefiero que sea. Yo tengo claro que al PP se le puede cascar lo que se quiera, pero no es comparable con el PSOE. Ni comparable, ni comparable. Pero también es verdad que no consuela nada cuando el PP está libre y hace lo que quiere, tampoco consuela nada. Pero es que el PSOE, ni libre ni acompañado, hace nada que me interese nada. O sea, no me renta, como dice su presidente, nada, ni para comer, ni para dormir, ni para beber, ni para pasear, ni para nada. O sea, es horrible. Esto de rentar no había escuchado, ¿eh? No lo había escuchado yo al adolescente que tengo en casa. Voy a fijarme pues yo. A mis hijos sí. A mis hijos muchísimo, muchísimo.
Vale. Son adolescentes ya un poco pasados, pero... De renta. Le renta, vale. Vamos a ver si le renta o no a Pedro Sánchez el siguiente lío en el que se ha metido, porque tiene que ver con Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que en una entrevista a La Vanguardia decía que una de las principales soluciones para salir en este atasco político en el que se encuentra nuestro país era o bien un adelanto electoral, una moción de censura, una cuestión de confianza, o que los españoles fuesen directamente a las urnas. Decía esto. Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos. Que no deja de resultar curioso, porque cuando gobierna la derecha no dicen que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni moción de confianza. Al contrario, lo que quieren es que se respeten los 4 años que mandata la Constitución para la duración de una legislatura, que es lo que nos dice nuestra Carta Magna. Bueno, yo lo que le digo al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal, que hay una cuarta opción. Y la opción es respetar el resultado electoral. Le digo lo siguiente: el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país. Varias cosas que llaman la atención de esa intervención de Pedro Sánchez. Ahora sí quiere hacer mención y uso de la Constitución, cuando hemos visto que en los últimos años le ha importado bastante poco. Y sobre todo a mí me llama la atención la rapidez. En este caso sí ha querido salir enseguida a atacar, en este caso a la Conferencia Episcopal, Alejandro. Pero la manipulación de lo que ha dicho es alucinante. Es alucinante. O sea, no ha dicho nada que sea verdad. Es alucinante, ya lo hemos dicho cuántas veces ya hoy, 5, haciendo uso, ¿no?, mención de lo que pasó ayer. O sea, es alucinante. O sea, el tío, y perdona que hable así, esto no es una palabrota, ¿vale? Pero este señor que pone en entredicho a los jueces, o sea, que no tiene ningún tipo de pudor a tener cualquier opinión, ¿no? Y Alejandra, te voy a cortar otra vez la segunda en lo que va del programa, porque nos vamos a ir directamente al Almaraz, a Cáceres, lo están viendo en sus pantallas, porque Santiago Abascal va a comenzar esa rueda de prensa, ese canutazo a los medios de comunicación, englobado, como decíamos, en esa campaña electoral de cara a las elecciones de este domingo. Como saben, como les venimos contando, esas elecciones que se van a celebrar en Extremadura. Y como decíamos también, pues Santiago Abascal es uno de los presidentes que más se está volcando en llevar a cabo, en estar a pie junto con los vecinos, junto con los medios de comunicación, para intentar explicar todo lo que está ocurriendo. Escuchamos en directo a Santiago Abascal. Final de la campaña electoral en Extremadura. Hoy quiero empezar, creo que no puede ser de otra manera, felicitando en primer lugar a un amigo personal y a un aliado político de Vox, a José Antonio Cast, el nuevo presidente de Chile, por su aplastante victoria en Chile en defensa de la libertad y frente a la izquierda, deseándole grandes éxitos y todo el acierto posible. Es verdad que hago esta felicitación con algo de envidia, porque mientras vemos esa gran reacción en algunos lugares como en Chile, en España parece que la mafia se bunqueriza, una mafia corrupta y una mafia acosadora de mujeres que está dispuesta a todo. Esta misma mañana hemos leído en los medios de comunicación, he leído en el debate, firmado por el periodista Alejandro Entrambas-Aguas, un reportaje de investigación según el cual el expresidente Zapatero se habría reunido en terrenos de patrimonio nacional y con la colaboración de un funcionario que abrió las puertas, y además con la colaboración del Ministerio de Interior y rodeado de todo tipo de medidas de seguridad, con un presunto delincuente que fue detenido 72 horas después. Cada día que pasa conocemos alguna noticia más increíble y más delirante. Y lo que no puede ser es que el colapso de la mafia de Sánchez se convierta en el colapso del Estado y en el colapso de las instituciones. Y por eso nosotros exigimos elecciones inmediatas a unos y a otros les exigimos la presentación inmediata de una moción de censura. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, y yo pienso viajar a Bruselas próximamente, mañana mismo, para pedir a nuestros aliados la presentación y la petición de un pleno monográfico sobre la corrupción de la mafia de Sánchez en Bruselas. Un pleno monográfico que podría aprobarse si el Partido Popular nos presta los votos para que ese pleno monográfico se pueda celebrar. Creemos que el Partido Popular tiene que romper todos los vínculos con la mafia de Sánchez, cualquier tipo de pacto que mantenga, y también
todas las coincidencias con las políticas de la mafia de Sánchez, porque estamos ahora aquí, en Extremadura, donde podemos certificar, y además lo podemos certificar por el hecho de que se han convocado las elecciones, que la señora Guardiola comparte las políticas de Sánchez, que la señora Guardiola se ha negado a llegar a un acuerdo con Vox que evitase las elecciones porque la señora Guardiola comparte las políticas del fanatismo verde que arruinan el campo, que están detrás de lo que hoy estamos denunciando también en Almaraz con el cierre de la central nuclear, que es algo que no ocurre de la noche a la mañana, ocurre porque el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas han votado las mismas políticas del fanatismo verde que nos han llevado a esta situación. Iba a decir un punto de no retorno, pero espero que no sea así, porque espero que lleguemos a tiempo para revertir la situación. Pero comparten también las políticas de la invasión migratoria, las políticas extremistas de género e incluso las políticas del feminismo más radical, estilo Irene Montero, como estamos viendo estos días en las palabras de la señora Guardiola en Extremadura. Dicho lo cual, me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta que tengan. Señora Abascal, le pediría una valoración del balance que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno, en el que ha vuelto a victimizarse, ha hablado de corrupción sistémica, de acoso sistémico, también ha vuelto a insistir en que Vox rechaza la violencia contra las mujeres y, bueno, descarta también la convocatoria de elecciones anticipadas. Bueno, creo que no hay novedad. Cada lunes el capo de la mafia se saca un conejo de la chistera. En unas ocasiones es el cambio climático, en otras es el régimen de Franco, en otras es el cambio de ahora es una comparecencia delirante con la palabra cumplimos, cuando precisamente creo que no hay un personaje más mentiroso en estos momentos en España que el presidente del Gobierno, no hay un personaje que cumpla menos con su palabra que el presidente del Gobierno, y estamos únicamente ante una huida hacia adelante de esa mafia corrupta y de esa mafia acosadora de mujeres que llegó precisamente al poder con una moción de censura presentada por Ábalos y con dos banderas, la lucha contra la corrupción y el feminismo. Se han corrompido hasta las trancas y resulta que ahora mismo parece que hay verdadero peligro para las mujeres ante los dirigentes del Partido Socialista por la cantidad de denuncias de acoso que se están presentando. Y que estamos viendo también que las violaciones se han multiplicado por 3 desde que llegó Pedro Sánchez al poder en España. Y que hace poco había un partido en el Gobierno que colocó al vicepresidente del Gobierno que exigió una ley que supuso la excarcelación de violadores. El Partido Socialista ha estafado, ha mentido a los españoles de una forma inmisericordia y yo creo que ya no se puede tener en cuenta nada de lo que diga Pedro Sánchez. No se puede tener en cuenta un personaje que con lo que está cayendo en España, lo que está pasando, se dedica los fines de semana a recomendar música y a recomendar libros. Es una auténtica vergüenza. Hablaba de esa victoria José Antonio Cas en Chile, no sé si ha podido hablar ya con el presidente electo, que es aliado de Vox, y además se confirma pues ese fortalecimiento de las relaciones internacionales, ¿no?, que tiene Vox con aliados patriotas que están llegando a la presidencia en distintos países de Iberoamérica. ¿Qué es lo que falta para que eso llegue a España? Cas habla de orden, seguridad, libertad. No sé si esas premisas serían las que podrían llevar al triunfo de esa ola patriota en nuestro país. He estado escribiéndome con José Antonio Cas en las últimas horas, es verdad que no he hablado después de los resultados, estoy seguro que lo haré muy pronto y en cualquier caso estoy seguro también de que podré acompañarle si la agenda me lo permite en su toma de posesión en el mes de marzo. Se está produciendo un gran cambio en todo el mundo, hay una gran reacción frente a la izquierda, es una reacción de carácter mundial, frente al globalismo, frente a aquellas derechas que se han acobarado en todo el mundo también. Y esa reacción va a llegar más pronto que tarde a España. ¿Cuándo? Cuando convoquen elecciones, no tenga ninguna duda. Hablando de elecciones, yo le querría preguntar por el adelanto electoral en Aragón. ¿Qué valoración hace? Pues creo que el adelanto electoral en Aragón demuestra lo mismo que en Extremadura. La incapacidad de Guardiola por un lado, la incapacidad del señor Azcón por otro, para llegar a un acuerdo con Vox. Y sobre todo el egoísmo de ambos, porque en estos momentos teníamos que estar todos centrados en ver cómo echamos a Pedro Sánchez. Y no en unas elecciones regionales en Extremadura ni en Aragón, que podrían haberse resuelto con un acuerdo igual que el de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué el Partido Popular de Aragón y el de Extremadura no han querido un acuerdo sobre las bases que exigíamos en contra del fanatismo verde, en contra de la invasión migratoria, en contra de la dictadura de género? Pues francamente lo tengo bastante claro, porque comparten las políticas socialistas. ¿Por qué se ha sido posible en Valencia? Pues porque el Partido Popular ya no es un partido nacional, es una suma de partidos autonómicos y en cada sitio deciden una cosa.
y Vox es un partido nacional. Eso dificulta los acuerdos para el PP, pero ellos son los que tienen la responsabilidad y los que tendrán que explicárselo a la gente. Aparte de la información de Zapatero, ¿no?, que se reunió con el dueño de Plus Ultra 72 horas antes de la detención, capaz y sabía Zapatero, ¿no?, que esto iba a pasar. También Coldo ha asegurado hoy en una publicación de OK Diario de que Zapatero se ha hecho millonario gracias a los negocios que tiene con la petrolera venezolana PDVSA. ¿Cree que todo esto cae en una investigación sobre presunta financiación ilegal del Partido Socialista? No sé cuánto puede haber de financiación ilegal del Partido Socialista y cuánto de enriquecimiento personal. Lo que sí creo es que estamos muy cerca de saberlo todo, que espero que sea cuanto antes y que todos aquellos corruptos que además han traicionado a España se sienten en el banquillo y después de un juicio justo, si los jueces lo consideran, vayan a la cárcel, que estoy convencido que es lo que deseamos la mayor parte de los españoles. En cuanto a esa reunión y si Zapatero sabía que iba a ser detenido 72 horas después, francamente no lo sé, como pueden comprender, pero reunirse en esas circunstancias a escondidas, en una zona sin cobertura, en terreno de patrimonio nacional y en esas medidas de seguridad, pues no parece una reunión transparente precisamente. ¿Van a pedir explicaciones a Patrimonio Nacional por esa reunión? Bueno, vamos a pedir explicaciones a todos, ya están nuestros abogados estudiando esas noticias y por supuesto vamos no solo a pedir explicaciones a Patrimonio Nacional, al Ministerio de Interior, sino a llevarlo a los tribunales. En relación al presidente del Gobierno quería pedirle una valoración de cómo valora de que precisamente Pedro Sánchez y el PSOE utilicen ese miedo a Vox como arma electoral para debilitar en este caso al Partido Popular. Bueno, yo creo que es un intento a la desesperada de no debilitarse más y además creo que es un intento a la desesperada que está condenado al fracaso. Yo creo que hoy la gente está harta de la corrupción, la gente tiene miedo a la inseguridad en la calle, tiene miedo a las políticas del Partido Socialista y a las políticas del Partido Popular que arruinan el campo, a las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular que condenan a la inseguridad a los españoles, muy especialmente a las mujeres, y yo creo que los españoles no aguantan más. Si el señor Sánchez se creyera las encuestas de Tezanos, que es un personaje que en otras circunstancias creo que tendría que ser detenido, pues francamente convocaría elecciones. Si el señor Sánchez se creyera esas encuestas, yo creo que ninguno de los que están aquí ni de los que me preguntan, pensemos lo que pensemos, tenemos ninguna duda de que esas elecciones se convocarían inmediatamente y si no las convoca es porque sabe que el veredicto del pueblo está echado ya. Los españoles tienen unas ganas tremendas de echar a Pedro Sánchez y no hay miedo que valga, el verdadero miedo lo da Pedro Sánchez. Sin embargo, sorprende que la presidenta Guardiola arremeta de nuevo con usted, le vuelva a llamar machista. ¿Qué mensaje mandaría a todas esas mujeres que andan muy preocupadas por la situación ahora mismo de la violencia sexual, incluso dentro del Partido Socialista, precisamente? Pues yo el mensaje que enviaría a todas esas mujeres que están viendo cómo se archivan o se tapan esas denuncias de acoso dentro del Partido Socialista es que pueden contar con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a llevar esas denuncias a los tribunales y a darles respaldo si es necesario, igual que respaldamos al conjunto de las mujeres españolas frente al aumento de la criminalidad sexual, frente a la importación de delincuentes de otros países que piensan que la mujer es un ser inferior, frente a la importación de religiones fanáticas que piensan que se puede encarcelar a la mujer bajo una tela. No estamos dispuestos a aceptar eso de ninguna manera. Los insultos que nos lanza tanto la izquierda, el candidato colocador del hermano de Pedro Sánchez, como la señora Guardiola llamándonos machistas, ni nos importan, ni nos asustan, ni nos definen. Son ellos los que tienen que dar explicaciones. En cuanto a ayer, tanto ayer como hoy ha sido un día de muchas encuestas, evidentemente centradas en Extremadura. En el caso de Vox coinciden en dar una horquilla entre 8, 10, incluso 11 escaños. No sé qué esperan, qué les parece esas encuestas y qué esperan de esta última semana de campaña. Bueno, yo lo que espero es seguir conociendo Extremadura un poco más. La verdad es que he tenido la oportunidad, al convocarse estas elecciones separadas de otras, de visitar muchas ciudades y pueblos pequeños de Extremadura y espero poder seguir acompañando a nuestro candidato, a Óscar Fernández, durante estos días y hacer llegar nuestro mensaje a la gente. Yo lo que espero es que, más allá de la pelea política, los que nos escuchen y nos conozcan sepan que estamos preocupados por los problemas reales de los españoles, que queremos que el campo pueda ser próspero, que las familias que trabajan en el campo encuentren sucesión generacional, que los agricultores y los ganaderos no se conviertan en oficinistas por el exceso de burocracia, ni sean criminalizados por el fanatismo verde. Esperamos que
no sean cerradas centrales nucleares como esta que dan trabajo a tanta gente. Esperamos que los españoles podamos algún día llegar a la soberanía energética con todas las fuentes de energía que tenemos. Esperamos que haya seguridad en las calles y que haya cada vez un mejor acceso a la vivienda, que en estos momentos se ha convertido en un bien imposible para la mayor parte de los jóvenes que ni siquiera pueden formar una familia. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, más allá de los discursos y los debates políticos y a veces las discusiones pequeñas que la gente no entiende. ¿Qué consideraría un buen resultado también para Vox? Bueno, un buen resultado sería ganar las elecciones, ¿no? Pero nosotros, además de ambiciosos, somos gente prudente y lo que esperamos es un gran espaldarazo, crecer y que Vox sea el partido que más vaya a crecer en estas elecciones. No dudamos de que va a ser así. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Gracias. Pues escuchábamos como una de las peticiones que va a hacer Santiago Abascal a nivel europeo es ese pleno monográfico para hablar de la corrupción de Pedro Sánchez. Para ello sería necesario el apoyo del Partido Popular. También ha hablado de que el Partido Socialista ha estafado y ha mentido a todos los españoles, por lo que de nada sirve lo que ahora en rueda de prensa está anunciando y contando Pedro Sánchez. Ha dicho que son responsables, que también son cautos y que les encantaría poder ganar las elecciones en Extremadura, pero creen que o se conformarían con ser el partido que más está creciendo, como así lo está demostrando las elecciones. Sobre Aragón, señala directamente a Jorge Azcón y dice que es él quien tiene que dar explicaciones y pedir responsabilidades de que los aragoneses tengan que pasar por las urnas el próximo 8 de febrero. Primeras reacciones, Alejandra. Bueno, pues es que la verdad que a mí es que lo escucho y me llama mucho la atención y el que sigamos tratando el discurso de Vox como algo, no sé, ¿no? Como ese miedo, ¿no? Y yo creo que estamos en un tiempo de perder miedos y tabúes. O sea, es que llega a un punto en esta sociedad, no paro de decirlo hasta el punto que tengo hasta un proyecto editorial para el año que viene, que a nivel sociológico tenemos que romper con los miedos y los tabúes que vienen acompañando este país desde hace un montón de tiempo. Y en este sentido, estábamos hablando antes del episcopado, ¿no? Precisamente, creo que asistimos de forma continuada y constante a esa lluvia fina, ¿no? Y llega un punto en el que estamos agotados. O sea, yo es que no veo la demagogia esta del miedo que viene, la ultraderecha, cuando aquí asistimos a escuchar discursos de gente que está en coalición con nuestro gobierno que tienen uso belicista. O sea, que no están usando términos de guerra, porque yo escucho a la señora Belarra y es que me da pánico, o sea, me da miedo. Entonces, ¿dónde está la demagogia? ¿Dónde está el miedo? Hay que hablar alto y claro. Se acabó el tiempo de seguir escuchando a esta mafia, que eso sí que nos da miedo. Y no podemos seguir asistiendo, y vuelvo a hacer insistencia en lo del tema del episcopado, de seguir, y lo decía por cierto Esparza lo compartió, o por lo menos a mí me llegó ayer, que una conversación con Pedro Baños, estupenda, sobre el problema y el miedo de perder nuestra identidad. Y es que es constante, o sea, y lo vemos todavía, y nuevamente ahora voy a volver a mencionar belenes con gnomos. ¿Pero esto qué es? Los belenes con gnomos, te lo digo en serio, lo vimos el otro día en un hotel. Y lo digo porque llegamos con toda la gente del equipo, cuando llegamos a Oviedo, el Belén que había en ese hotel era un Belén de gnomos. Entonces es como, no entiendo nada. Entonces, se acabó. Yo creo que la gente joven es muy inteligente y la gente joven está poniéndose encima de la mesa lo que verdaderamente nos importa. Y desde luego yo no tengo ningún tipo de miedo, ni de tabú, ni de nada. Cero. Y ya, se acabó. Yo, muy brevemente, yo creo que ha habido en Extremadura, es interesante porque el PP ha hecho una candidatura muy personalista basada en Guardiola. O sea, antes de las elecciones están haciendo una campaña muy personalista. Quien vota en el PP en Extremadura y vota a María Guardiola, eso es cafeína para cafeteros. O sea, hay que estar muy convencido de votar a esta señora. Y Vox, por el contrario, ha hecho una campaña pues apostando pues por lo que propone el partido en toda España y por lo que propone la marca de Vox, ¿no? Entonces yo me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Abascal, es queremos ser tan ambiciosos como prudentes, ¿no? Que es lo que hemos comentado todo el programa, pues ambiciosos para ganar, prudentes también para gobernar. Entonces yo la receta que daría a Vox sería que antes de las elecciones, que su prioridad sea que gane Vox, pero justo después de las elecciones, que su prioridad sea que gane España, ¿no? Y ojalá hagan España con su apoyo en el gobierno, ojalá hagan España pues quizá con su abstención, ojalá hagan España con su mayoría absoluta, no tengo ni idea, ¿no?
pero que la prioridad entre las elecciones es que gane Vox y la prioridad de después de las elecciones, en cuanto terminen de cerrarse las mesas electorales, sea que gane Extremadura y que gane España. A ver, yo es que me remito a lo que estábamos hablando antes, que es al chico este de... ¿A Luis Argüello, el presidente? Sí, no, el presidente de no se sabe qué gobierno, sí. Es que es muy interesante lo que ha dicho, porque una vez más ha manipulado todo, ¿no? Porque dice que la conferencia episcopal, cuando está a la derecha, quieren que duren los mandatos 4 años, y cuando está él no. Claro, es que nunca ha llegado, no ha habido ningún gobierno en la derecha, ni siquiera en la izquierda en España, que tenga el Parlamento paralizado, que es de lo que se trata, porque lo que dice el presidente de la conferencia episcopal empieza con un sí. Con un sí es un if, es un condicional. Es decir, sí, el Parlamento está paralizado, hay que ir a la Constitución, que tiene 3 soluciones. Entonces, bueno, no entrar en eso es manipular. Por cierto, Pedro Sánchez da por supuesto siempre que ganó las elecciones, y eso la gente se lo acabará creyendo. No es verdad. Pedro Sánchez perdió las elecciones, ¿no? O sea, puede porque pactó con lo no pactable, pero perdió. Y otra cosa muy rápida. Aquí viene un diputado, que tú sabrás el nombre porque ya me lío, que es Victoria, de Vox. Julián Victoria. Julián, yo me lío con los nombres. Julián, que explicó, y me dicen que lo explicó tanto aquí como en El Gato, cómo había ido la negociación de Vox y el PP con Azcón en Aragón. Y que en vez de entrar en los presupuestos les había mandado un PowerPoint de ideas claves de los presupuestos para negociar. Y que cuando se pidió el presupuesto no hubo respuesta. Lo digo porque eso es muy interesante saber quién quería negociar qué y quién no quería negociar nada. Porque, claro, lo que hemos puesto de Azcón empieza a decir que la oposición, después del comportamiento miserable o algo así de la oposición. Entonces es interesante que si eso que dice Julián Victoria, que lo ha dicho por la mañana en este programa, y creo que el mismo día o al día siguiente por la noche en El Gato, es verdad, y no tengo por qué suponer que no es verdad, porque no me ha engañado nunca. Entonces es muy importante que Azcón se lo coma con patatas fritas, porque el miserable no sería precisamente Vox, creo. Bueno, pues una situación que veremos a ver cómo se desarrolla, veremos a ver cómo consigue aguantar esta legislatura Pedro Sánchez, que como le escuchábamos está dispuesto a agotar todo el tiempo y no adelantar esas elecciones nacionales. Hablamos ahora de Comunidad Solar porque hoy tenemos con nosotros a Ignacio Martí, responsable de Alianzas Estratégicas. Ignacio forma parte del equipo que está revolucionando la forma en que accedemos a la energía solar en España. Hoy viene a mostrar los conceptos claves para entender la factura de la luz y cómo es con autoconsumo remoto. Ignacio, ¿nos puedes explicar la factura de la luz y los conceptos a tener en cuenta? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, por supuesto. Sobre todo hay que tener en cuenta 3 conceptos clave. Uno es el consumo de energía, es decir, la energía que nosotros consumimos que se ve reflejada en la factura de forma mensual. El segundo concepto es la potencia, es decir, cuánta capacidad tiene mi inmueble para consumir energía. Esto quiere decir, esto es muy parecido a los gigabytes de los móviles, ¿no? Oye, yo puedo tener el horno enchufado, puedo tener la vitro, puedo tener muchos electrodomésticos, etcétera, y eso abarca una potencia, ¿no? Y a veces no lo sabemos si tenemos contratada más potencia de la que necesitamos, o al revés, y es cuando no tenemos suficiente potencia con lo que estamos consumiendo, y ahí vienen posibles cortes, ¿no? Y el tercer concepto clave es el más conflictivo, ¿no? Digámoslo así, que son los costes regulados, sobre todo el peaje, que es el transportar la energía donde se genera hasta donde reciben los domicilios y las empresas, y esto es lo que ha subido en los últimos años, en los últimos 3 años un 200%. De hecho, hace 2 semanas el Gobierno subió este impuesto del peaje en un 4%. Estos son los 3 factores clave. ¿Puedes enseñar algún ejemplo real de facturas con energía solar y con autoconsumo remoto? Claro, por supuesto. Las facturas que salen de forma regular o en cualquier compañía comercializadora eléctrica son barras en las que tú tienes el consumo y cuánto cuesta y cuánto pagas por ella. En Comunidad Solar es como la que estamos viendo en las pantallas. Esto es con hidroeléctrica. Para que la energía solar sea una energía constante, necesitas una fuente alternativa, ¿vale? En este caso vemos que la línea verde es la línea de la generación de la energía de nuestros clientes, de sus
placas solares. Como veis, es una colina muy bien definida, que es por la mañana amanece y sale el sol, y después está por la noche, que es cuando ya no hay energía solar. Hay una línea fina que es la hidroeléctrica, y la parte de la línea naranja es el consumo que realizan los usuarios, ¿vale? En este caso vemos que tanto por la mañana por la noche aquí no hay energía solar y nuestros clientes lo que hacen es consumir de la red. No obstante, tiene unos excedentes enormes, que sobre todo en el día, a lo largo del día, ¿no? Vemos la franja verde, que es la generación de la energía. La franja naranja es lo que hemos tenido que coger de la red, fuera de nuestra producción de energía propia. Y por último están los excedentes, que al final se trata de vender esos excedentes en el mercado, en la red, y a partir de ahí hay una reducción de las facturas, como podemos ver aquí, de hasta el 50%. Esto, una factura normal con una comercializadora regular, esto podría ser más o menos unos 60-70 euros, más o menos. Ignacio, la pregunta del millón: ¿cómo puede la audiencia informarse sobre su situación y sobre el autoconsumo remoto? Pues mira, hay dos maneras. Una que es entrando en nuestra web comunidadsolar.es. Ahí pueden entrar y hacer un estudio totalmente gratuito con una calculadora, metiendo el número de CUPS o las últimas facturas, y si tienen dudas, que es normal, porque esto es un producto totalmente novedoso y la energía es arduo, complicada, pueden llamar a 980 28 12, 980 28 12, y ahí uno de nuestros asesores la atenderá con mucho gusto. Incluso si llaman fuera del horario de atención al cliente, no se preocupen, porque nosotros le vamos a devolver la llamada. Pues Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por explicárnoslo también y sobre todo por dar soluciones tan directas para los consumidores. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Y nosotros nos vamos ahora sí a la última pausa publicitaria, y a la vuelta seguimos aquí dando caña. Pues 2 menos 25, seguimos aquí en directo dando caña, y por ir cerrando temas que en la última media hora hemos acaparado demasiados, Pablo, queríamos un pequeño comentario sobre esa problemática, ese lío de Pedro Sánchez con el arzobispo de Valladolid, con el presidente de la Conferencia Episcopal. Sí, yo quería decir, porque es un tema más allá de la actualidad diaria. Sánchez le gusta enfrentarse con unos y con otros, lo ha hecho antes, pues, en fin, primero fue por la justicia y los magistrados, la familia, la corona, la iglesia, en fin, todas las instituciones que hay en España. Sánchez le da igual. O sea, no creo que tenga tampoco una cruzada especialmente agresiva contra la iglesia. Sencillamente sabe que ahora mismo es una gente que hay debate y estamos hablando de esto y no hablamos de tantas corruptelas, ¿no? Pero en este caso creo que hay algo de fondo, porque la izquierda española tiene un recorrido histórico de persecución a los obispos y a los católicos, ¿no? El Frente Nacional, durante los años de la guerra, mató a 13 obispos en España. O sea, no es baladí que Sánchez diga que el presidente de la Conferencia Episcopal tiene que estar callado y que el tiempo en que los obispos pueden pronunciarse ha terminado, ¿no? Porque es que, como digo, 13 obispos fueron fusilados por el Frente Nacional, porque a la izquierda siempre le ha gustado a los obispos calladitos, amedrentados, escondidos y muchas veces, como digo, fusilados, ¿no? Entonces, creo que es importante que, por supuesto, los obispos no tienen que hacer política, porque ellos no son políticos, y esto es una cosa que estamos todos de acuerdo. Los obispos no hacen política. Pero los obispos sí pueden decir su opinión sobre muchas cosas. Esta mañana ponía Luis Argüello un tuit, dice, pues no soy neutral ante la defensa de la dignidad humana, no soy neutral ante la gestión de la inmigración, no soy neutral ante el problema de la vivienda, no soy neutral ante la falta de institucionalidad. No, la Iglesia no puede ser neutral. Entonces, no podemos ser neutral. Y luego una cosa que es muy interesante es cómo el gobierno quiere callar a las antiguas clerecías, a los obispos, y sin embargo da voz a estas nuevas clerecías. Para el gobierno, la opinión de un obispo no tiene peso en la política. Sin embargo, la opinión de un poeta, de una actriz, de una drag queen, de un músico progresista, de no sé qué periodista de la SER, ¿no? Entonces, ¿a cuántos cineastas hemos visto los mítines del PSOE? ¿A cuántos poetas en sus premios de feminismo? ¿A cuántas drag queens hemos visto? Entonces, la opinión de todas estas nuevas clerecías, esta gentuza, vale mucho, y sin embargo la opinión de un político, de un obispo, no vale, ¿no? En la esfera pública. Como un ciudadano español tiene derecho a decir todo lo que quiera. Y además, a mí me representa mucho más Luis Argüello que Pedro Sánchez, desde luego. Alejandra. Bueno, simplemente decir que evidentemente tiene
todo el derecho del mundo a dar su opinión como un ciudadano más de España. Punto. Somos una panda que estamos todo el día tirándonos tiros en los pies y a mí esto me tiene agotada. Y creo que no hay nada más revolucionario hoy en día porque os voy a dar un ejemplo personal. El sábado fui a comprar las tarjetas de Navidad para los regalos, ¿vale? ¿Sabéis que una con un nacimiento es mucho más cara que una, o sea, pero ni de una marca especial, la misma marca? Tú compras la de Papá Noel X y compras la de, o sea, yo me quedé, digo, pero ¿por qué es esto tan caro? O sea, estamos en este ¿no? Y luego, perdona, opinión, y es mucho más grave porque cada vez estamos asistiendo más a desdibujar. O sea, ahora vamos a funerales laicos. O no sé qué historias, ¿no? ¿Cómo fue lo del homenaje a la Dana? O sea, es que es una forma de enrevesar lo irreversible que no tiene ningún sentido. Y yo es que no lo puedo comprender. O sea, no puedo comprender esta vergüenza que sentimos hacia una religión que luego, a ver, no solamente... Oye, chicos, os lo voy a leer un segundo, de verdad que termino un minuto, pero voy a deciros los datos, es que lo tengo aquí, mirad, Niza, Londres, Bali, París, Charlie Bob, 11S, 11M, sigo. O sea, sigo. ¿Queremos ver lo que pasó todavía esta madrugada en Australia? ¿Y hay alguien que esté hablando de la izquierda de lo que ha pasado hoy? O sea, es que esto no es ninguna tontería. Es que esta cadena ha hecho un programa especial, al mando, por cierto, Alba, que le mandamos un beso desde aquí, ¿no? De todo lo que está pasando con los cristianos en el mundo. Esto no es ninguna tontería y hay que ponerlo nuevamente encima de la mesa. No se entiende. Pero vuelvo a insistir, tengo la esperanza con la gente joven porque lo tiene como súper claro. Y, por cierto, os recomiendo, a mí me gustó mucho, hablando de cine, Los Domingos, que fue premiada, por cierto, Los Domingos, que no sé si sabéis, la película fuera premiada, estamos ya pre-Oscars y pre-Goyas y todo, y fue premiada y me alegra mucho. Y trata de una historia, una maravilla de película, y ya termino, de verdad, te lo prometo, pero os digo una cosa, me llamó profundamente la atención porque el cine, en lo menos en mi sala donde me tocó, ¿no?, donde fui a verla, no se movía nadie, la gente quedó impactada y me gustó muchísimo, muchísimo. Así que... Alejandra, te he cortado 2 veces, pero ahora me las has devuelto, ¿eh? No, por favor, ya siento. Francas. A ver, yo, es un placer escucharte siempre, Alejandra. Perdonad. De hecho, no tengo nada que añadir a lo que habéis dicho, uno y otro, pero como antes puede haber quedado confuso, lo que he dicho yo al empezar sobre el tema de los obispos, lo voy a reiterar. O sea, a ver, los obispos como ciudadanos pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden decir lo que les dé la gana, hacer lo que les dé la gana, lo mismo que cualquier otro ciudadano. Y como obispos, probablemente incluso tengan la obligación de hacer ciertas cosas que los demás no tenemos. Meterse en política, hombre, no deben meterse en siglas, pero en lo que entendemos como política, que es la relación entre los humanos, sí deben meterse. Es más, probablemente alguno de ellos se va a condenar por no hacerlo y por darle lo mismo a Juana que su hermana, ¿no? Otra cosa es la prudencia, cómo lo hacen, que es lo único que se les puede exigir. Porque claro, de la misma manera que yo he dicho antes que un gobernante tiene que gobernar para todos, un obispo tiene que entender que todos son posibles ovejas, aunque haya mucho cabrito, pero todos son posibles ovejas a las cuales hay que cuidar y me refiero a los ciudadanos, a su grey, y con la cual no te puedes enfrentar porque entonces estás cortando la posibilidad de que acabe siendo, por muy cabrito que sea, una oveja tuya. Y eso ya es la prudencia. Es decir, tienes que saber cómo llegar a cada alma, que se llama en católico. Pero vuelvo a decir lo mismo, no es que no deban hablar de cosas mundanas y opinables, sino que probablemente no se deben callar casi frente a ninguna, pero eso sí, diciéndolo muy prudentemente. Y los políticos sí que sería bueno que no se metieran en cuestiones eclesiásticas, porque lo único que suelen denotar es un complejo. Pero si se quieren meter, que no se preocupen, que cuantos más mártires hagan, mejor nos irá a los católicos. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué es política? Todo. O sea, ¿qué es política? Hablar de un gobierno que está gobernando, bueno, no, en verdad no se sabe muy bien qué está haciendo, porque por cierto se van 15 días de vacaciones, ¿no? Un gobierno que no tiene ni presupuestos, pero ¿desde cuándo no se puede? Es que es inaudito que nosotros, ciudadanos, pero que vivimos aquí, no sé, ¿en dónde estamos? Claro que tienen que hablar de esto, ¿cómo no va a hablar?
¿De qué estás hablando, Argüello? ¿De algo tan sensato como hablar de que está el país parado? ¿De que tenemos colas del hambre? ¿De que no podemos comprar prácticamente de turrón? ¿De qué estamos hablando aquí? Es verdad. O sea, ¿cómo que política? Lo que pasa es que como esto a ti no te gusta, ¿no? Pues entonces lo pongo como por debajo. Y luego es el obispo, es Franco y es lo de siempre. La faena es que parece mentira, pero todavía hay gente que lo sigue comprando. Y prueba de ello es lo que estamos viendo en las encuestas. Vamos con otro frente que tiene el Gobierno, más concretamente el Ministerio de Sanidad. Son esas huelgas anunciadas por parte de los sanitarios. Toda la semana pasada han estado realizando parones y de cara al mes de enero pues anunciaban una huelga nacional que se repetiría los martes de cada mes. Esta mañana la ministra Mónica García se ha reunido con sindicatos sanitarios. Nos trae la última hora Alba Sánchez desde redacción. Cuéntanos qué se sabe de esa reunión a estas horas. Así es, el Ministerio de Sanidad se ha reunido esta mañana para ofrecer una propuesta clave en plena tensión con el sector. Se les consulta si se debe retirar ese borrador del Estatuto Marco, una iniciativa que llega tras haber exigido el propio Partido Popular la retirada de ese borrador, de esa propuesta, y tras 3 años de negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad sin llegar a ningún tipo de consenso. Los sindicatos, especialmente los médicos, mantienen su rechazo a este estatuto porque dicen no recoger ninguna de sus reivindicaciones laborales. En concreto, entre sus peticiones sabemos que exigen guardias voluntarias, que se reconozca la singularidad de su trabajo y la reducción de las jornadas. Desde el Ministerio defienden, insisten en que sin ese estatuto marco no se pueden implementar mejoras en la sanidad pública. Aunque de momento lo que sabemos es que siguen reunidos y que esas jornadas de huelga se mantendrán para el 14 y el 15 de enero de 2026 si el Ministerio no cede. Gracias, Alba. Bueno, una situación complicada que la veníamos contando durante la semana pasada, como hablábamos directamente con una de esas doctoras, con una de esas médicos implicados, en el que decía que, bueno, que ese borrador del Estatuto Marco dista mucho de las responsabilidades y necesidades que tienen los médicos y que se sienten completamente abandonados por un ministro más, en este caso directamente por la ministra Mónica García. Mira, yo trabajo muchísimo, hacemos proyectos de consultoría en hospitales. Puedo decir, he visto con mis ojos como una enfermera o como personal sanitario tiene que llevar el microondas, en este caso eran microondas, creo que ya lo había mencionado aquí, me parece, al hospital. O sea, porque es que está la burocracia y lo nefasto de cómo están abandonados muchos de nuestros sanitarios, que es que no les compensa. O sea, hasta ese nivel estamos. Entonces, Mónica García se demuestra que es una mujer extremadamente sectaria. Así. Extremadamente sectaria, y con la salud evidentemente no se juega. Y luego, por cierto, os invito a ir al 12 de octubre, que tampoco sé si lo habíamos mencionado aquí. Es increíble lo que hay en ese hospital. Lo digo porque siempre estamos con lo de la... Esa es otra, por cierto. Perdona, se me había olvidado esa. Claro, está los obispos, está Franco y luego está Ayuso, ¿no? Y el tema de sanidad de Ayuso. Pues yo invito a la ciudadanía a que vayan a ver el hospital 12 de octubre, que es como entrar en la T4. De hecho, la tienda, bueno, no sé si se puede mencionar marcas, pero la tienda de Ilunion, así, en bruto, es digno de ver, porque parece que estás en, pues eso, es como la de la T4, o sea, no te das cuenta que estás en un hospital. O sea, es increíble lo bien hecho que está ese hospital y la inversión que han metido ahí. Entonces, bueno, pues la ministra mejor se ponía a atender lo que tiene que hacer y verdaderamente ver cómo va a mejorar la vida y las condiciones de nuestros médicos, que como bien sabéis, se nos van constantemente a Europa y se marcha todo el talento. España creo que está perdiendo en torno a 500.000 o algo así, ¿no?, de talento joven anual, y desde luego se pasa por primera línea por los sanitarios. Un 15% de los sanitarios de nuestro país el año pasado preferían irse fuera antes de seguir trabajando en España. Una situación... Es que pueden cobrar el doble, Claro. Que no es poca cosa. También También decían que la situación, los horarios, la manera de hacer las guardias, que también eran... Claro, también es verdad que en algunos sitios también consumen el doble, porque según donde te vayas, si te vas a Suiza ya verás lo que te cuesta la vida, pero que, en fin, que cobran mucho más. No, a ver, yo es que de Mónica García me pasa casi parecido que como con Pedro Sánchez, pero que con una anécdota tengo suficiente para juzgar, evidentemente haciéndolo mal, pero me quedo tan ancho, porque una señora que quiso cerrar el Zendal
y que hay dudas o no hay dudas de que mandó boicotearlo y que sea ministra de Sanidad, ya no me interesa nada, o sea, nada, fuera, a la que calle. su estatuto, Marco, digo, que es una cosa que es especialidad del PSOE, cosas que aparentemente están bien y luego las tergiversa y mete un conglomerado de medidas y cosas que va a ser muy difícil que se pongan todos de acuerdo, sobre todo las comunidades autónomas, los sindicatos. Yo creo que no va a haber acuerdo en este punto. Pero ha importado a España, quiere importar por lo menos la limitación de la jornada laboral de los médicos a 45 horas en una semana, y las guardias que son de 24 horas bajarlas a 17 horas, que eso aparentemente pues estamos todos de acuerdo, que un médico no haga 24 horas seguidas, sino 17 horas, ¿no? Pero en cualquier caso siempre lleva este marchamo del PSOE, porque estos son dos buenas medidas, entre otras 15 malas, y en fin, que esta mañana ha dicho Mónica García, me encantaría que no volvamos al estatuto de 2003 de José María Aznar, porque es un retroceso, ha dicho literalmente, pero... Creo que los médicos se aplaudirían, ¿eh? Bueno, ese es el problema, que se va a encontrar que no tiene apoyo ni de las comunidades autónomas ni de muchos de los sindicatos. Sí, pero aquí es que, como tenemos la suerte de que Antonio Burgueño ha explicado muy bien de qué va la fiesta, aprovecharé para recordar de qué va la fiesta. La fiesta no va de que el estatuto de más o menos guardias, la fiesta va de que el estatuto es común para todo aquel personal que trabaja en la sanidad, desde el bedel hasta los cocineros / cocineras, hasta los limpiadores / limpiadoras, hasta los. Y entonces, como son mayoría, los que son mayoría, cuando en los hospitales se aprueba cualquier cosa, la decisión que funciona, que afecta a los médicos, es la decisión que toma todo el, entre comillas, claustro del hospital. Y evidentemente no tiene nada que ver con los médicos. Entonces los médicos lo que dicen es que el estatuto de médicos tiene que ser para médicos desde los médicos. Y se negocia con el Ministerio, negocian los médicos, no otras personas. De la misma manera que el estatuto de cocina no tiene que ser de las cocineras, cocineros, médicos y médicas, sino que lo negocien los cocineros y cocineras. Sí. Pues es una cosa tan simple como esta. Como esto no hay interés para hacerlo, no se van a poner de acuerdo nunca, aunque les pongan guardias de 2 minutos cada 3 meses. Veremos a ver lo que ha de decir la reunión que, como decíamos, está manteniendo esta mañana Mónica García con los sindicatos médicos. Abrimos página internacional y ahora sí, hablamos de un tema que Alejandra había introducido, que es ese atentado que ha sufrido Sydney. Al menos hay 16 muertos. Javier López Rey nos amplía toda la información. Mientras la comunidad judía celebraba la popular festividad de Hanukkah, 2 personas irrumpieron en el evento que tenía lugar en la playa de Bondi, en Sydney, y abrieron fuego contra los asistentes que se encontraban en la playa australiana. La festividad de Hanukkah, también conocida como el Festival de las Luces, es una tradición de gran importancia para el pueblo judío. Conmemora la recuperación y purificación del Templo de Jerusalén, un hecho central en la historia hebrea. Sobre el suceso, que ya ha sido calificado por las autoridades como un acto terrorista, se sabe que hay al menos 16 personas fallecidas y más de 40 hospitalizadas. Los atacantes eran padre e hijo, de 50 y 24 años respectivamente. El padre murió tras recibir disparos de la policía, mientras que el hijo se encuentra en estado crítico debido a las heridas sufridas. En este contexto, un hombre de 43 años ha sido clave para poner fin al ataque. En medio del tiroteo logró arrebatar por la espalda el rifle a uno de los agresores, acción por la cual ya es reconocido como el héroe de Bondi Beach. El sujeto, que es frutero, nunca había utilizado un arma de fuego y también resultó herido tras recibir 2 disparos. En el plano político, el primer ministro de Australia ha condenado el ataque y ha afirmado que se trata de un hecho imposible de comprender. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha responsabilizado a Australia por no reconocer el antisemitismo latente que, según él, es promovido por el denominado Estado palestino, al que acusa de premiar a terroristas de Hamas y que el primer ministro de Australia defiende. El 17 de agosto, hace 4 meses, envié al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, una carta en la que le avisé de que la política del gobierno australiano estaba promoviendo y animando el antisemitismo en Australia. Primer ministro, no ha reemplazado la debilidad por fuerza, ha reemplazado la debilidad por la debilidad y el apaciguamiento por el apaciguamiento. Tu gobierno no ha hecho nada para detener el antisemitismo. Este atentado se suma a otros ataques registrados en sinagogas y edificios vinculados a la comunidad judía en el marco del conflicto de Gaza. No obstante, hasta el momento y de manera oficial se desconoce el motivo exacto por el cual se produjo este ataque.
Gracias, Javier. Desde luego, en nuestra máxima condena a este tipo de actos terroristas. Seguimos hablando del apartado internacional. Nos vamos a ir a Chile, pero lo hacemos de la mano de Sandro Meco y en Dos Continentes. Pues la verdad es que no ha habido sorpresa en esa segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, porque José Antonio Kast ha arrasado absolutamente a Janet Jara, ha conseguido el 59% de los votos frente al 41% de los votos de su oponente, y lo cierto es que en su discurso Kast tenía bastante claro que solo hay un modelo que debe seguir el país, el de la unidad. La unidad no es pensar igual, la unidad no es callar las diferencias. La unidad se basa en la unidad, en lo esencial, en tener un propósito común que nunca tenemos que olvidar. Y lo que está claro es que sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor. Bien, y lo cierto es que Kast ha recibido felicitaciones por todo tipo de líderes internacionales. Marco Rubio, desde Estados Unidos, ha dicho que colaborará en sus dos países de forma muy intrínseca. Javier Milei también le ha felicitado. Emmanuel Macron hace unos momentos ha tuiteado además en castellano, felicitando a José Antonio Kast. Pero había una felicitación especial. Una felicitación, ¿qué es esta? Aló. Buenas tardes. José Antonio Kast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Y sabemos que esta es una tradición, pero en Chile esta tradición se televisa. Todos los ciudadanos pueden ver qué le dice el presidente electo al presidente, bueno, pues que está en el cargo en funciones. Y lo cierto es que con estas últimas elecciones el panorama en América del Sur es bastante interesante, porque si se fijan en el mapa que estamos a punto de mostrarles en sus pantallas, hay una diagonal que es absolutamente perfecta. Así se divide ahora mismo Hispanoamérica. Las regiones que están en color rojo son los gobiernos de izquierda, como por ejemplo Brasil, y a la derecha nos encontramos con gobiernos como el de Argentina y ahora sí, también el de Chile, que son los gobernados por partidos o mandatarios de derecha. Así que así está ahora mismo el panorama en Sudamérica. Curioso ese mapa representativo. Francas, una victoria de José Antonio Kast que era esperable, porque no olvidemos que la anterior vez iba a ganar, ganó la primera vuelta, pero la segunda vuelta le boicoteó la propia derecha, que no querían saber nada de él, y consiguieron que la izquierda gobernara 4 años Chile. Por cierto, yo recuerdo a José Antonio Kast sentado donde estás tú, porque ha estado en este programa alguna que otra vez. Eso es, ha sido entrevistada por Alba Vilán, una entrevista en este programa. Alejandra. Nada, que lo que veníamos hablando, que Latinoamérica está despertando. Hemos mencionado en varias ocasiones, siempre sonrío a esa Bolivia, que yo le tengo mucho cariño también, y que le preocupa la seguridad, no cabe la menor duda. Así que nada, todo mi mejor bendición y que comience. Chile además es un país estupendo y se merece lo mejor, la verdad. Pablo, un breve ojalá todo el mapa se cubra de azul. Voy a decir, me encanta su discurso de unidad, ¿no? Ha ganado con el 59% de los apoyos, pero ojalá gobierne, va a gobernar para el 100%, no para el 59%. Así que, en fin, todos los buenos deseos y mis oraciones por él. Pues Sandro, como siempre, muchísimas gracias. A partir de las 9:26 en Dos Continentes ampliamos toda esta información. Y esa entrevista a la que hacía mención Francas a José Antonio Kast, ya saben, la pueden seguir porque está colgada en nuestra web y también en nuestro canal de YouTube, El Toro Televisión. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en la mesa en el día de hoy. También a ustedes por una mañana más estar aquí con nosotros. Nosotros volvemos, como siempre, a partir de las 12 del mediodía ya mañana. Disfruten del día.